El tiempo pasa y nunca vuelve atrás. Vivimos en constante cambio, en constante evolución, sumidos en rutinas estresantes, viendo cómo el tiempo se nos escapa de las manos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Por eso, comprender en profundidad lo que es el paso del tiempo es entender mejor qué es la vida, quiénes somos nosotros y quiénes podemos llegar a ser. Mi nombre es Francis y me estoy tomando un café con mamá. Yo soy Monse, mamá de Fran, el olvidadizo. Claramente no acabo de repetir la intro. Son los primeros capítulos, obviamente me voy a equivocar. Entiendan, entiendan. No tengo buena memoria. Pues hoy nos toca este capítulo, vamos a hablar del tiempo de ayer y el tiempo de hoy. Ustedes entenderán, pues Carol Fran es el viejito y pues sí, yo soy la supuesto. jovencita, por eso es que Carol va a hablar de lo que jugaba hace muchos años y yo de lo actual. De hecho, yo conocí a Pancho Villa, éramos mejores amigos, fuimos al kinder juntos. Grosero, no estoy tan viejita. Voy a leer nada más una reflexión, bueno, algunas reflexiones y sobre eso ya empezamos a platicar de lo que hacíamos antes. Bueno, yo y ya de lo sé. que hace Fran. Sí, lo que pasa es que ahorita pues no se acostumbra a tener perros pues por los dinosaurios y eso, entonces. ¡Qué grosero! Pero acuérdense que seguimos, o sea, yo voy a hablar del tiempo que ya tengo de vida, sobre la experiencia de lo que hacía yo con mis hermanos o la gente cercana a mí, ¿eh? Porque... no, sus hermanos sí están jóvenes. Ay, ¿qué te pasa? Yo soy de las más chiquitas de mi familia. Dice, el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Olvídate de los bienes materiales. La verdadera felicidad reside en valorar el tiempo y emplearlo para vivir al máximo. El amor es algo eterno. El aspecto puede cambiar, pero no la esencia. Una de las muchas frases célebres que relacionan el amor con la ausencia del factor tiempo. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Los que aman profundamente nunca envejecen. Pueden morir de vejez, pero mueren jóvenes. El amor es la energía. Ni se crea ni se destruye. Simplemente es y será siempre, dando sentido a la vida y dirección a la bondad. El amor no morirá jamás. Una cita célebre, algo abstracta, para comprender el paso del tiempo. Todas mis posesiones por un momento, más de tiempo. El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente. Wow. Bueno, pues vamos, les decía, bueno, primero pues, ya les hemos comentado varias veces que pues yo ya tengo muchos años. Ya es muy viejita. Soy una mamá joven con mis otros hijos, porque acuérdense que ya les he comentado que tengo un hijo que acaba de cumplir 31 años y el otro hijo 29. Y cuando tenía 38 años, pues me aventé a tener a Fran. Entonces ya fui realmente también una mamá grande. Entonces, hablemos ¿de qué? De las casas de antes, por ejemplo. Esta, por ejemplo. Por ejemplo. Y es que eso pasa, ¿no? Bueno, hace muchos años en donde vivían eran, pues la gente que sembraba y todo, pues tenían sus casitas y todo era, naturaleza, o sea, donde sembraban, que si el árbol donde ponían el columpio de llanta, pues en donde tenían, las gallinas, o sea, los animalitos que ahí tenían, pues, para sobrevivir y vivir de la comida que ellos les daban, o de lo que sembraban. Sí, no, y además también, o sea, yo creo que también hay que tomar mucho en cuenta. No es que eso haya desaparecido, porque no, para nada, lamentablemente, pero siento que, yo que sé, hace 100 años, las diferencias de clases sociales estaban como muchísimo más marcadas, o sea, eran literal como 2 tonos diferentes de colores, de golpe, o sea, era así como azul y rojo, así de golpe, nada más. Entonces, pues existían estas personas que vivían en casas grandes, con servidumbre, con esclavos, no sé. A ver, hace 100 años no sé si ya se habría abolido la ley de ¿Esclavitud? Para la esclavitud. La verdad no es algo que yo sepa.
pero sí es verdad que, pues sí, las casas de la gente, pues con mucho dinero, pues sí eran casas enormes, con mucha gente viviendo ahí, que ni siquiera la familia de los dueños de la casa, eran la servidumbre o las personas que cocinaban, que limpiaban y así. Y pues después está el otro lado de la moneda, que son esas personas que vivían, pues vivían en donde tenían que cosechar lo que iban a comer. Entonces, Que muchos eran tierras prestadas, o sea, difícilmente, pues por la situación que vivían, poca gente era dueña de sus tierras, eran tierras prestadas, pero yo creo que se vivía muy bien, o sea, sí, vaya, tenían, precariedades, o sea, tenían, pues sí, muchas necesidades, pero también a final de cuentas, pues la familia siempre comía como más junta, acostumbraban al desayuno muy temprano, por los que se iban al sembradío o a trabajar, acostumbraban a que, bueno, las mujeres llevarle el almuerzo a los esposos, a los hijos que estaban ya sea en la escuela, los poquitos que iban, o la mayoría que se dedicaba a hacer al sembradío, y la comida y después la cena. Entonces, pero la mayoría de las veces pues sí lo hacían como en familia. Y estas casas, o sea, que estas como de pasillos largos en donde los cuartos eran en los lados estaban las recámaras, y porque sí, ellas acostumbraron mucho a esa gente por ejemplo, esta casa al final tiene una fuente y ya acostumbraron lo eso. verán después. Ajá. Y bueno, dentro de la casa, pues estas casas, efectivamente, como lo dijo Fran, tenían su espacio para que la gente que ayudaba a hacer el aseo de casa, pues vivieran aquí, porque De hecho, se traían gente de, sí. de los ranchos, de los pueblos, a las ciudades, vivían como más, todavía con más necesidades, esta gente que ayudaba a las casas. No, y además, yo creo que en esta casa se nota, no te tomes mi café. Yo creo que en esta casa se nota perfectamente porque los cuartos principales son muy grandes. Y los cuartos que están afuera, retirados, son de, ¿qué quieres? ¿Uno por uno, más o menos? ¿Uno por dos? Una cosa No, así. Son cuartos muy reducidos. Sí. Entonces asumo que esos eran los cuartos que, por ejemplo, en esta casa, asumiendo que esta casa en algún momento tuvo gente que hacía el desayuno o cosas así, que eran los que dormían en esos cuartos. Porque, o sea, si pudieran ver la comparación de los cuartos principales en donde duermo yo, en donde duerme mi mamá o en donde duermen en la parte de arriba, comparado con los cuartos que están más retirados, que están literalmente en la parte de afuera de la casa, pues sí, no se compara el tamaño. Los dos cuartos que están afuera son del tamaño de uno solo de los cuartos que están adentro. Entonces, pues sí se nota la diferencia, ¿no? Además, también tomemos en cuenta que aquí las casas de Querétaro, cobraban, ¿no? En el tiempo del Porfiriato, si no me recuerdo, cobraban por tener ventanas. Hasta por ventanas, Y por la cantidad de muchas- ventanas y puertas. Y muchas casas a día de hoy todavía tienen los candados puestos. O sea, sí. Aquí en el centro. Sí. Aquí en el centro. A ver, en la periferia obviamente no, porque No. son casas nuevas. No, exacto. Pero Cierto, ¿verdad? en estas casas de aquí del centro me refiero, Ujú. que son casas que tienen enrejadas las ventanas y con candados viejísimos, que de hecho Porque todo eso generaba impuestos, o sea, que el hecho que tú quisieras tener una puerta más o una ventana más, pues eso para el bendito gobierno Sí, eran impuestos y tenían que cobrar y tenían que pagar. Entonces muchos decidieron pues cerrar, o sea, cerraban eso y ponían esto de la herrería para que cerrara y con candado porque no podían abrir, porque si no les cobraban. Hasta por eso. entonces, y, o sea, eso en parte, ¿no? Según yo sí fue por el tiempo del Porfiriato, Porfiriato sí, o algo así, sí. que Porfirio también, era el que igual, lo voy a anunciar desde ahorita, el siguiente episodio, no el siguiente, sino el siguiente, después de eso, va a ser el 4, ¿no? El 6 va a ser sobre Pancho Villa, ya lo habíamos hablado, entonces ese capítulo me Zapata. emociona mucho. Ujú. Entonces, este es como un antecesor. El siguiente capítulo va a ser interesante, por dejarlo así, y ya el capítulo número 6 va a ser sobre esas épocas y el hecho de cómo muchas de las cosas de nuestro pasado, pues no son como nos las pintan, ¿no? Justo como ahorita lo mencionó mi mamá, de que antes se vivía mejor. De hecho, es un fenómeno, o sea, no recuerdo bien cómo se llama ese fenómeno, pero es normal. Lo que hace nuestro cerebro es poner las cosas del pasado como si fueran mejor. Los recuerdos los mejora normalmente nuestro cerebro. Por eso es que por ejemplo, los recuerdos tristes los hace soportables. Los recuerdos normales los hace felices y los recuerdos felices los hace sumamente increíbles. Entonces, por eso muchas veces las mejores fiestas son a las que no vamos. Porque entonces nos cuentan el cómo ellos recuerdan la fiesta y entonces nuestro cerebro también ayuda
a poner la mejor de la A verlo de oportunidad. esa manera. Entonces, claramente hay muchas personas que viven dentro de su propia nostalgia con este fenómeno, diciendo que los 80 fueron los mejores años, los 90 fueron los 2000, bueno, sí. Y es por culpa de ese fenómeno. Ok, pero también lo que pasaba es que antes también eran casas muy grandes porque las familias eran muy grandes. Sí, o sea, No tenían papá tele. y mamá. Bueno, aparte, digo, aquí no, que acuérdense que no nos vamos a meter ni en religión, ni mucho menos este tipo de cosas por respeto. Solamente como mencionar de que, bueno, pues antes sí era mucho de, pues los hijos que Dios te mande. Y entonces, como era, en mucho sentido, esto era el pecado, el de buscar anticonceptivos y todo, o que la mujer se cuidara. Aparte, influía el machismo también, el de que, pues no, como la mujer se iba a cuidar, o sea, no se iba a ligar, no iba a tomar anticonceptivos, o sea, ese tipo de cosas, no, porque, pues entonces hablaban de la mal de la hombría, pues del macho mexicano, ¿no? Pero entonces, como eran familias muy grandes, pues también por eso las casas eran enormes. Sí, porque aparte todos vivían ahí, incluso no generalizo, nunca voy a generalizar, pero lo que pasaba también es que cuando se casaban, pues también traían a la esposa y entonces por eso las recámaras, aparte las recámaras eran muy enormes, porque pues ahí también vivían con su familia, o sea, vivían familias dentro de una familia, ¿no? Entonces, por eso las casas también eran muy, muy grandes. Quienes tenían la posibilidad, justamente lo mencionábamos ahorita, quienes tenían la posibilidad de pagar la construcción de una casa enorme, porque había quienes igual podían vivir 20 personas en una casita de 2x2. O sea, y así tenían que vivir, y al final de cuentas era una situación muy, muy fuerte, muy triste, por la que tenían que pasar a veces. Que lo de ahorita, porque si estamos así hablando de antes las casas grandes, porque eran familias grandes, ahora son, digo, esto del dinero y esto de todo lo que ha pasado y todo lo que ha evolucionado, también esto de las casas y de porque, pues si me remonto, por ejemplo, a papá y mamá cuando les dieron su casa, fue una casa de 3 recámaras, una casa amplia, que todavía el material, o sea, pues no se caía la casa, todo, no transminaba el agua, o sea, era una casa bien hecha, pero era una casa grande y nosotros todavía, a pesar de, pues ya seguir evolucionando todo, nosotros también fuimos, 7 hermanos con papá y mamá, una bebé murió muy chiquitita, y entonces nos quedamos 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, ¿qué hacía? Sí, papá y mamá, pues eran 3 recámaras y era en una recámara las 3 mujeres, en otra recámara los 3 hombres y en la otra recámara pues dormía papá y mamá. Entonces, las casas también fueron reduciendo, pues también por cuestiones de dinero que no alcanzaba ya mantener una casa de este tamaño y porque aparte pues así ha sido las constructoras o los lugares que dan las casas a los empleados, ¿no? Bueno, yo no quise decir que cada vez son más chiquitas y más pequeñas las casas pero también las familias han decidido tener cada vez más hijos o no tener hijos. Pues de hecho es curioso, ¿no? Esa es otra cosa que existe con respecto al pasado, la cantidad de adolescentes o niños pequeños que existen hoy en día es menor a la que existían hace 50 años. O sea, la natalidad de todo el mundo en general está disminuyendo. Por X o Y motivo, yo lo atribuiría más a que la gente simplemente entiende que no es capaz o no tiene la economía o no tiene las ganas de traer hijos al mundo y que por eso la natalidad está disminuyendo, a tal grado de que hay países como China o Japón que están pidiendo que sus habitantes tengan hijos. Y pagan. He visto en países también de Europa que en México te dicen, o sea, te ofrecen una cantidad muy buena para que vayas a conquistar a las chicas de allá, hablando ya así para que tengan hijos allá, porque pues sobre todo en Europa, que es un continente viejo, cada vez hay menos niños, pero también aquí en México empieza a verlo. Yo me acuerdo, insisto, hablando de mis años de experiencia en preescolar, todavía me tocó jardines a mí, y eso que a generaciones muchas antes que yo. Por ejemplo, mamá, que también, que en paz descanse mamá, ella también fue maestra, ejerció 2 años nada más, pero a ella le tocó ir de casa en casa. Si en ese tiempo de mamá, que estamos hablando que yo empecé a trabajar en el 87, empecé a trabajar. ¿Antes de Cristo? Ay, cállate, mamá empezaría a trabajar como para ahí del 64, del 62, no, o antes, porque yo nací en el 68, del 60, pongan ustedes.
Y en la primaria, pues también eran pocos niños. Lo hablaba incluso Fran la vez pasada de que las vacaciones, que después se va a profundizar en ese tema, de por qué eran las vacaciones, porque los hijos iban a sembrar junto con los padres y por eso eran las vacaciones. Y entonces, pero también por eso mismo de que, pues como no había para la escuela, mucho antes también era porque no tenían como tan permitido, solamente la clase media alta Y hombres alta, nada más. y hombres eran como los que más tenían permitido, ¿no? Pero empiezan a ir a la escuela, por ejemplo, en la etapa de mamá, pero preescolar no figuraba. O sea, preescolar no tenemos muchos años de que empezó a figurar y entonces, pues muchos papás, muchos padres de familia, madres de familia, decían que, bueno, pues que preescolar no era como tan importante, ¿no? Y entonces iban a primaria. Nos ha costado mucho trabajo, no estoy hablando de mí, estoy hablando de todas las maestras de preescolar y maestros de preescolar y bueno, de toda la gente que nos dedicamos a la docencia, para empezar con el preescolar y que asistan al preescolar. Y antes a mí también me tocó, o sea, de ir de casa en casa a pedir actas de nacimiento y todo para recaudar los niños para abrir un preescolar en las comunidades lejanas. A mí, por ejemplo, me dieron mi plaza en Peñamiller, pero sí, hasta la frega de Peñamiller, ¿no? Entonces, había que juntar niños y íbamos y pedíamos las actas de nacimiento y todo para que se inscribieran al jardín. Después empieza a haber mucha demanda y empieza a haber muchos jardines y todo, y ahorita está bajando otra vez. Ahorita estamos hablando eso del tiempo en el 89, como 87, como les estoy mencionando, pero a estas alturas ya hay muchos jardines que disminuyeron mucho la cantidad de niños porque ya las familias ya no tienen tantos hijos. Sí, sí, aunque pues sigue siendo curioso, ¿no? Como a pesar de eso, pues seguimos siendo, nos tocó ese brinquito de 7,000 millones de personas a 8,000 millones de personas, ¿no? Sabiendo que a pesar de todo, pues siguen disminuyendo la natalidad en el mundo, aunque pues se nos hará interesante ver cómo seguimos de cantidad de personas de aquí a 20 años, que ya la gran mayoría de los viejitos que son más, pues ya no estén en este mundo, ¿no? Entonces, pues ya nos tocará saber en un futuro si seguimos aumentando y llegamos hasta los 9 o de plano nos quedamos en los 8 o disminuye. No sé, quién sabe. Si el mundo sigue con vida, ¿verdad? Porque pues así como vamos. Esperemos que sí. Pero bueno, esas a las casas y eso, pues íbamos a los juegos, a los juguetes. Yo voy a hablar de mi época, ¿eh? O sea, acuérdense, sí hay una brecha generacional muy larga, muy grande entre mi hijo y yo, pero entonces yo me acuerdo, pues sí, de los juguetes, la matatena, mucha gente de mi época se va a acordar de la matatena, se va a acordar del bolillo. A mí me gustaba mucho jugar bolillo. Era increíble que era aparte porque sí, todavía en esa de mi época sí estaba como muy marcado qué juegos era para los niños y qué juego era para las niñas. Pero a mí me encantaba jugar bolillo, entonces no sé si, a lo mejor, digo, las generaciones, Francia me quedó así de que, ¿qué es eso? No era un bolillo para comer, eran 2 palos de escoba, más o menos como de unos, ¿qué serán aquí? 30 centímetros. Y entonces uno lo ponías en una esquina así, como un poco clavado en la tierra, y con el otro le pegabas al palo y le pegabas así como si fuera, o sea, como bat, ¿no? Y o sea, tú. Y luego, bueno, se cuenta yo, ¿no? Yo le pegaba y el otro amigo le pegaba y el otro amigo así le pegaba, ¿no? Y la que quedara hasta más lejos, me tenía que cargar de burrito hasta mi palito. Ahí eso soy yo muy raro. Bueno, hasta mi juguete. ¿Cómo? Pero bueno, a mí me gustaba, era divertido. Jugaban a pegarle a los palos. Pero se llamaba bolillo, perdóname. No tenían nada que hacer. No, espérame. Por eso es que el caso del capítulo de que hace como... del primer capítulo. Eran también en esa época de los años 20. No tenían nada que hacer, pero eran así de chismosos. Y por No eso eran años 20. No, eran años 20. No, pero a lo que voy es que no tenían nada que hacer. Por eso cosas tan absurdas. De hecho, hay un capítulo del Increíble Mundo de Gumball, quienes lo hayan visto lo sabrán, que es cuando la abuela Jojo le regala una bota de juguete a su nieto Gumball, y Gumball le pregunta, ¿y qué vamos a hacer con esto? Jugar, y pone la bota en el piso, y se pone a dar vueltas, a reírse y a aplaudir, y ese es el juego de la bota. O sea, literalmente no tenían nada más que hacer. No, sí, había muchas cosas que hacer, pero antes, pues era lo permitido, o sea, antes sí podíamos salir a la calle a jugar.
Antes sí podíamos, o sea, yo en donde vivía, en la colonia que vivía, yo hoy nada más que bien hablo, ¿eh? Le cuento a mis hijos bueno, les acabo de decir que yo soy la más chica de 6 hermanos, que uno falleció muy pequeñita, la más chica de 6 hermanos, no tengo un hermano, también falleció, pero era yo de las mujeres, yo la más chica y mi hermano Edgar, de todos, el más chico. Pero entonces, aparte, todos nos conocíamos, o sea, los vecinos sí era de que nos saludábamos, todavía me acuerdo de ahí, porque nosotros vivíamos en Las Rosas, y todavía eran se hacían compadres los vecinos y nos cuidábamos entre todos, nos cuidábamos de verdad, o sea, era hasta la Puerta de Las Rosas y podíamos conocer los vecinos de las 4 calles, era increíble. De hecho, o sea, yo les voy a decir, por ejemplo, que este viernes que pasó, me acabo de juntar con 2 amigas que precisamente son de Las Rosas, que nos tenemos toda la vida de conocernos, y ahí fue donde empezamos, pero lo que voy es que todavía podíamos salir, nos dejaban salir, era todo como si había horarios, papá y mamá sobre todo, porque papá, se los dije la otra vez, orgullosamente hija de un trailero, y papá tenía que salir a viajar y a veces tardaba semanas y hasta meses en regresar, y mamá era la que estaba al pendiente de nosotros. Entonces era mucho de si ibas a salir, pero nos dejaba salir un rato, a que ya estuviera oscuro, y métete, báñate, cena, o ya, porque se supone que ya hicimos tarea y todo lo que tenemos que hacer, ayudar en casa y demás, y entonces era a las 9 de la noche, Angélica, Edgar y yo ya teníamos que estar acostados, porque como que si aun cuando no nos llevábamos tanta separación en cuestión de edad, los grandes eran Cristi. ¡Ay, hermosa hermana! Ya le dije Cristi. La otra vez me dijo Montserrat, bien feo. Dije, no, Cristi. Hermosa hermana, mi hermana que es mayor, Alejandro, y Ernesto, que es mi hermano que ya no está, que en paz descanse, eran los mayores, y los pequeños pues éramos Angélica, yo y Edgar. No hace el burro por delante porque pues era yo del medio y Edgar era el más pequeño. Entonces ya muchas cosas nos mandaban a acostarnos. ¿Cómo le dijiste a mi tío? No, dije yo no el burro por delante, yo me refería. No te creas, hermano, no te creas. Que sí nos escucha, saludos sí, no sé. A nuestro hermano, que la verdad, a mi hermano, tío no, bueno. A paréntesis, me dio mucho gusto porque en el primer capítulo lo escuchó, y la verdad es que dijo cosas increíbles de Carol, que tenía toda la energía, que tenía muchas cosas para que funcionara esto. Le echó muchas porras, le dijo en algo que pues tenía que ahí modificar, cosa que yo agradezco, pero la forma en como lo hizo, las ganas, la energía con la que dijo, hermano, te amo mucho, gracias. Igual a mis hermanas, o sea, a mi hermana hermosa también, que también dijo cosas muy bonitas, y muchos amigos, agradezco mucho el apoyo, pero bueno, sí nos dejaban salir, y entonces también jugábamos el juego del Timbiriche, que era hacer en un cuadrado así del piso, hacíamos cuadros del 1 hasta el 20, y con una fecha ibas pasando así, primero con un pie, y luego con los 2 pies, y bueno, ya algún momento lo pondremos a jugar los quemados, el stop, o sea, los patines, que déjenme decir que mi hermana Angélica era buenísima para los patines. Yo nunca supe andar en patines, yo andaba en bicicleta, en todo lo que quisieras, pero patines no. Y mi hermana Angélica era buenísima para patines. Nunca les entendía los patines. Tenía unos chiquitos, pero no sé, me dejaron de quedar, porque pues otra cosa no, pero patón soy. Me dejaron de quedar esos patines. Se supone que se hacían grandes para que te duraran, y mendigos patines de la máxima altura tampoco me quedaban, ¿no? Hace no mucho fui a patinar en hielo, tampoco, llegué con un moretón, o sea, no, yo eso de patinar como que no. Y ahora cambia porque, bueno, pues ahora no, difícilmente, o sea, como ahora por la misma necesidad económica que siempre ha habido, ¿no? Pero ahorita papá y mamá tienen que salir a trabajar, o está sola mamá con los niños, o está solo el papá con los niños, y muy difícilmente salen. No digo que todo, insisto, no generalizo, pero ya aparte, pues ya por todo lo que está pasando, es que es difícil como que dejen salir a los niños. Sí, siento últimamente que, bueno, en general la seguridad, específicamente hablando de aquí de México, que vimos ahí algo bien interesante, ¿no? En Spotify, que de Ecuador, ahora resulta que quién sabe quién sea,
pero gracias, gracias, nos dio mucho gusto. Era increíble de que, y aparte de que nos buscaron no por recomendación, Ajá, sino sino por que el buscador de nos Spotify. encontraron. Pero bueno, o sea, Gracias. me refiero ahorita hablando en este momento de México. Sabemos que últimamente la seguridad no está al 100%. Por X o Y motivo, en realidad no deseo meterme No. en ningún tema de absolutamente nada, pero me refiero que en general la seguridad ha disminuido un poco. Y sobre todo en comunidades, en lugares en donde de plano sí la policía como que no pone como mucha atención. Entonces sí es más complicado, vaya, poder salir a la calle sin el temor de algo me va a pasar. Es triste que ya no podamos disfrutar como antes el... Me acuerdo yo todavía que a mí cuando vivíamos allí en Villas de Santiago, todavía a mí me tocó que podía salir hasta las 10, 11 de la noche y no pasaba como mucho. Pero pues sí nos tocó ahí en Villas, pues encontramos un cadáver ahí en el baldío que estaba enfrente de mi casa. Esa historia está, o sea, que está curiosa, digo, muy triste, pero está curiosa. Me acuerdo que estaba yo jugando con unos amigos ahí en el baldío y una de mis amigas dijo así como, miren lo que me encontré, y levantó un hueso de, no sé si se llama coxis, no sé, un hueso de cadera. Y nosotros asumimos que era de un perro. Entonces ahí estábamos jugando con él, no sé qué, a lanzarlo. Porque pues a final de cuentas yo tenía como 6 años, tal vez menos. Y mis amigos oscilaban por esa edad. Entonces nosotros como que no... Nunca queremos pensar lo peor. Al final de cuentas, no importa lo que esté sucediendo cerca de ti, nunca quieres pensar lo peor. Si no te responde, asumes que es porque se está bañando, está con un amigo. Nunca quieres pensar lo peor. Entonces en ese momento pues nosotros no quisimos pensar lo peor, no sabíamos que de lo que podía ser. Pues un ratito después nos enteramos que era el cadáver de un ser humano. Entonces sí, claro que eso se ve así como, ¡uy, qué feo! Igual no fue el único que se llegaron a encontrar cerca de ahí. Hubo muchos. De hecho, fue una de las razones por las cuales subimos de ahí, porque pues yo estábamos, mamá en ese tiempo también, les comentaba la otra vez que mamá por temporadas vivía con nosotros. De hecho, ahí no entraron a robarnos a la casa y era el vecino de enfrente. Esa historia me da una risa. Nosotros vivíamos en Villas de Santiago, entonces mamá vivía con nosotros y todavía ahí, pues Héctor tendría pues 12 años. No, pero de la vez, no, sí fue esa vez. ¿Que nos robaron? ¿Pedir el cargador? Sí, por eso sí. Entonces, Alan tenía 9, 12 Héctor, 10 Alan y Carol acababa de nacer. Entonces mamá se va a vivir con nosotros y ya habíamos escuchado, bueno, enfrente de la casa vivía una familia donde, bueno, cada rato se golpeaban. El papá golpeaba a la mamá, pero la mamá golpeaba, o sea, ahí eran los dos. No justificó, no estoy justificando, me refiero a que los dos, mucha violencia, mucha, y había 4 niños ahí. Entonces, sabíamos que de repente, pues la mamá, la señora, invitó a un amigo a vivir con ellos un tiempo, y a nosotros se nos ocurre en ese tiempo irnos a Totonilco, que hablaremos ya también de mis tíos de allá. Abrazos y besos para ellos. Y Susi, te quiero mucho. Y me siento como en la televisión, como el Tri como Lora. Mamá, prende la televisión. Entonces nos fuimos a Totonilco y estando allá, yo le había encargado la casa a una amiga, una comadre, madrina de Caro. Y cuando me habla mi comadre bastante desesperada, amiga, comadre, es que te robaron tu casa. Bueno, yo sentí, bueno, a mi casa no, sino que entraron a mi casa a robar. Yo sentí de verdad, o sea, pues de por sí, de verdad que nos ha costado mucho, pues nos costó mucho tener esa casa, todo lo que teníamos ahí. Les acababan de traer los Reyes a Héctor y a Alan en Xbox, y tenía meses, en enero, en abril, en las vacaciones de Semana Santa cuando nos vamos, tenía meses de que les había traído sus juguetes y eso, y cuando regresé, o sea, mi casa estaba hecha, pero así, todo, o sea, tuvieron todo el tiempo del mundo de buscar en la casa. Lo más increíble es que nos damos cuenta con el tiempo, investigamos, porque mi hermano Edgar, el que les digo que vive en Veracruz, él me decía, pero hermana, él vivía aquí, me decía, ¿por qué no me lo encargaste a mí? Pues él tiene sus amigos de lugares estratégicos que pues también se te ayudan a buscar en buen plan, las casas, y la verdad no se me ocurrió, nunca le eché la culpa tampoco a mi comadre. Pues son cosas que no se prevén, o sea, claro. Uno entonces, nunca dice, me van a robar mañana. Exacto, exacto. Y entonces nos enteramos que ese vecino, junto con porque les platicaba yo de que la señora mete a un amigo a vivir a esa casa, y resulta que en ese tiempo,
habían robado una joyería en el centro y ese era el que la había robado. Entonces, pues saben que nosotros nos fuimos, tuvieron todo el tiempo de con una cegueta romper la herrería, los barrotes de la ventana donde dormía mamá, porque era la recámara de mamá ahí. Y fue como entraron a robar, se llevaron todo lo que quisieron. Mi mamá sí tenía joyas, sí tenía ropa, se le llevaron ropa de mi mamá, los juguetes de mis hijos, se llevaron también cosas mías, Se robaron el trastes, teléfono. se robaron 2 teléfonos. Es punto increíble. paréntesis. Yo dije que esa historia me da risa por lo que va a comentar mi mamá ahorita, no por lo demás de la historia, o sea, neta sí fue una situación muy fea, yo lo viví muy chiquito, no me acuerdo bien de esa situación. Yo lo único que me acuerdo es de la llamada de la persona y mamá desesperada diciéndonos, vámonos ya. Es lo único que me acuerdo de esa situación, pero lo que me da risa de esta historia es lo que va a decir mi mamá ahorita. Se roban tres teléfonos y uno de esos era de Alan. Entonces se los roban, bueno, ya saben, ¿no? O sea, aparte, bueno, pues mi hermano me dice, hay que tener cuidado esto pues, de denunciar y todo, porque ya sabíamos, nos enteramos que entonces es el de enfrente y mamá se quedaba sola con Fran, porque estaba muy pequeñito, lo acaba de decir, y Héctor y Alan salían a la escuela y yo salía a trabajar. Entonces, a mí mi miedo es que le fueran a dar un susto a mi mamá, estando con Fran muy pequeñito, y pues decidimos no actuar como mucho, ¿no? Lo más increíble es que la mujer sin vergüenza me mandó pedir el cargador del teléfono, Que se habían robado. que si no le prestaba un cargador para el teléfono, y me lo mostró. Lo más increíble es que me mostró el celular. Alan se quedó así de, bueno, Alan siempre ha sido como más explosivo. Héctor siempre, a pesar de que también tiene carácter fuerte, todos. Pero Alan en ese momento sí decía, pero dije, ¿y para qué, hijo? O sea, yo no podía creerlo. Le comentaba a mi comadre, tenía una comadre de al lado que era una adoración de mujer también, que adoro también todavía la ficha, aunque pues ya no nos veamos tan seguido, Madrina también de Fran. Y le decía, me decía, pero qué poca madre, ¿cómo es posible? O sea, nada de vergüenza, ¿eh? Nada de vergüenza. Pidió el cable, el cargador del teléfono que se había robado. A las personas a las que les había robado, ni siquiera fue así como voy a ir con el vecino. No. No. A los dueños del teléfono que me robé, voy a ir a pedirles el cargador del teléfono que me robé de su casa. O sea, Bueno, entonces ya vimos ya ese tipo de cosas. Empezaron a robar más casas. De hecho, ya con este señor que les digo bueno, ya hicieron ya cosas más graves, ya lastimaban a la gente, y fue cuando dijimos, no, ahí nos vemos. Yo dije, no quiero esta vida. Héctor ya de mucho tiempo me estoy diciendo, mamá, es que no es ambiente. Pues Fran estaba muy pequeño y no es ambiente. Y dije, sí, tiene razón. Una mañana me levanté y dije, nos vamos de aquí. Y literalmente. O sea, en 4 días ya nos habíamos cambiado de esa Ya no casa. estábamos en esa casa. En 2 meses ya la habíamos vendido, gracias a Dios. Y Porque se intentó rentar, por pero eso las personas no funcionó. De plano sí, no. Entonces ahí, bueno, eso sale a colación de los juguetes y todo, bueno, de los juguetes iguales, o sea, ahora ya muchos juguetes nada más son de botoncito y todo, y antes era de mucho de pensarle cómo había que hacer. No sé si han visto esos cuadritos que se bajan y hacen como conecte con unos listones, unos cuadritos sí, de madera. Que es como estén conectados. O el famoso de la víbora que te muerde el dedo, que los hacen creo de mimbre, nuestras artesanas preciosas que hacen este tipo de cosas y muchos juguetes. Y era increíble, ¿no? Querer sacar el dedo, y tenía su truco de cómo y como podías baboso hacer, una hora sí. así. Y hasta eso, ¿no? Entonces lo mencionaba hace poquito con la maestra Fer, con la que me vengo que me trae del trabajo Tú estás mencionando muchos nombres. Sí, van a ser famosos a todos. No, pues son famosas y demás. Y yo era lo que yo le decía, no, ahora eso de que pues ahora los juguetes, muchos, no todos, pero muchos nada más son de un botoncito y ya el juguete en sí hace ya todo. Pues justamente, perdón que te interrumpa, No, justamente lo que estábamos hablando, ya cabe mencionar que todos los temas que se han hablado aquí y que se hablarán, se plantean y se platican días antes, porque pues esto no es aquí de sentarnos y decir, ahora de qué vamos a Eso no se hablar. ocurre, no. Tengo un cuaderno que no está, pero acostumbro siempre a escribir. Sí, pero es que a lo que voy es que justamente se le platicaba a mi mamá hace unos días que lo que sucede con esos juguetes es que ya están hechos para la sobreestimulación de los niños, para que necesiten y quieran más, y entonces los papás tengan que comprar más. Por eso hay canales como, es que no me acuerdo si se llama Coco Melon o algo así, que son relativamente peligrosos para los niños,
porque las escenas cambian cada 7, 6 segundos. Y eso es sobreestimular la mente de los niños pequeños, lo que hace que se vuelvan sumamente ansiosos. Por eso hay muchos niños que a cada rato quieren estar viendo la tele o quieren no estar con el teléfono, porque encuentran este tipo de canales que los sobreestimulan y entonces están ahí todos nerviosos viendo el video porque al final de cuentas su cerebro todavía no se termina de formar. Por eso hay series, voy a tirarle un gol, que ni siquiera es un gol porque tampoco es... Uno, no somos ni tan famosos y dos, esa serie es más famosa que todo el mundo, pero la mejor serie recomendada para los niños pequeños es Bluey, porque sus escenas de entrada no hay tanto en la escena como tal, y segundo, las escenas cambian cada 16 segundos. Entonces eso ayuda mucho a que los niños no se sobreestimulen. Entonces esto justamente lo que estás mencionando de los juguetes es por eso. Porque entonces si el juguetito tiene muchas luces, tiene muchos ruidos, y el niño le puede estar pique y pique para que cambie cada ratito, eso se llama sobreestimulación y es peligroso para el niño. Claro. Entonces, y claramente ya cuando haya hecho todas las combinaciones que tiene esa porquería, va a querer más, va a querer algo distinto que sea igual. Entonces, pues, ¿qué van a tener que hacer los papás? Una de dos, o reacostumbrarlo a que no tenga ese estímulo tan explosivo, o dos, comprarle otro juguete. Pero ¿qué pasa también? Que estos bebés, lo hemos visto, yo lo vi con mis sobrinos, de que el juguete tan hermoso, que si el horno para Pau, ay, voy otra vez con mi sobrina hermosa, de los reyes que le traían muchos juguetes y todo, ¿y qué hacía? Jugaba con la caja, en donde venía el juguete, y no solamente lo vi en ella ni en mi sobrino Pablo, lo vi en muchos sobrinos, en muchos niños que les llevaban los mejores juguetes, y y era increíble que después de ver y de ya ver lo que hacía y todo, o sea, muy bien y todo, la caja era ya le hicieron el hoyito, ya la arrastraban o sea, era la caja con lo que jugaban. Y antes no, pues antes sí era mucho de hacer de construcción, de que si el carrito, y que si en la tierra, y que si el camión de volteo, y que si con la palita, los trastecitos, que déjenme decirte que era lo que yo más amaba, los trastecitos, porque yo sí, me digan lo que me digan y me critiquen lo que critiquen, yo desde chiquita sí quise yo sí quería ser ama de casa, yo sí quería estar en la cocina, yo sí quería cocinar, me encanta cocinar, y entonces yo desde chiquita sí eran los trastecitos y jugar a la comida, a la comidita, y entonces yo hacía mi casita, y entonces esto de jugar a la casita y tener los muñequitos y las muñequitas y pero ciertamente, cierta muñeca, porque por ejemplo a mí las Barbies, a mí no me gustaban, no se me hacían muñecas para niñas, a mí, porque sé que por ejemplo a mi sobrina le encantaban, y sé que a muchas niñas les encantaban. Si tú puedes hacer lo que quieras hacer. Sí, pero yo veía a Barbie ya como una señorita, y yo decía, no, es que yo quiero ser mamá, o sea, yo pedía las muñecas porque yo quería ser mamá. De hecho, fun fact, justamente en la película de Barbie, hablan de una Barbie que descontinuaron porque estaba embarazada. Ajá, sí me acuerdo. Y le podías girar la panza y se veía el bebé, entonces obviamente era una imagen sumamente impactante para las niñas, entonces obviamente la descontinuaron. Y luego en el tiempo en el que lo sacan, pues sí, no. Ahorita la sacan y no hay bronca, pero en ese tiempo lo sacaban. De hecho, perdóname. No. De hecho, Barbie sacó, la colección de Barbie sacó una Barbie que tenía un manual que decía cómo adelgazar, y si tú abrías el libro decía no comas. Sí, hubo un tiempo en donde vendían esa muñeca. Obviamente fue hace como, yo que sé, 20 años, tal vez más. Y sí, obviamente descontinuaron esa muñeca también, o al menos cambiaron la imagen del librito de cómo adelgazar. Porque sí, eso decía, o sea, era como un cartuchito en donde decía cómo adelgazar, y si tú quitabas el cartuchito, el cartoncito adentro decía don't eat. O sea, eso no me gustó. No, nunca me gustó. Ni tampoco los nenucos, Yo decía, no, es que esos son del diablo. Yo lo decía. No es que fueran, pero no me gustaban. A mí me gustaban, sí, por ejemplo, a mí la que me pudo encantar, que tengo mi historia con la Comiditas, de la Comiditas Lili, todavía hasta me sé la canción, y o sea, búscanla en YouTube, la canción de la Comiditas Lili, y siempre cada año la pedía, pero bueno, pues les estoy hablando que éramos 6 hermanos, y pues a los reyes les costaba mucho trabajo, de repente nunca nos dejaron de llevar, los reyes siempre pasaban a la casa, pero pues muchas veces pues no nos llevaban lo que pedíamos porque pues había muchos niños que los tenían que entregar, y pues nos llevaban otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo cada año pedía la Comiditas Lili, cada año, y el día que me la llevaron, bueno, pues me la rompieron.
Y me la rompieron y fue así como mi trauma de toda la vida. Pero siempre quise pedir muñecas porque eran mis hijos, o sea, yo sí jugaba del rebozo y que yo traía a mi bebé y hacía la comida, ya saben, ¿no? Hacer mil cosas yo como mamá. Pero sí, en ese tiempo pues, Quería tener 10 hijos. quería tener Y con 10 el hijos. tercero la cansé, o sea. No, yo ya los quería regalar luego que nacían, dije, no es cierto, no es cierto. Pero Sobre sí, todo eso el se... segundo. Sí, no, el segundo sí hijo. de plano como que no. Ay, hijo, te amo. Y así yo me quería tirar. No, ninguno de los tres. No, ninguno de los tres. De hecho, sí fueron 4, porque yo también, bueno, un bebé está en el cielo cuidándonos. Y bueno, después de ahí, pues, por ejemplo, la música, ¿no? La música, a mí me encanta la música, me encanta, siempre he dicho que la música balada romántica de todos los tiempos, porque papá, como les decía que era trailero, viajábamos con él, entonces pues era música, todo el tiempo era venir escuchando música, y entonces mi papá era de tríos, de la Sonora Santanera, de la Sonora Matancera, de cualquier trío. De cualquier sonora. No, y se me fue el nombre. Ay, miren, aquí traigo la imagen del cantante, bueno, era de música instrumental. Beethoven. Se me fue el nombre. Mozart. Pero era mucha música. Entonces, esa música, escuchaba. A la fecha, de vez en cuando escucho ese tipo de música para acordar a mi papá, a mi mamá también, rondallas, o sea, todo ese tipo de música. Lo que tenía Nanis es que ella estuvo en un coro de... Mamá cantaba muy bonito, perdónenme, Sí. cantaba muy bonito. Soprano, ¿no? Era soprano. Y estaba en un coro de viejitas, Y las maestras de Ocebec. Ajá, en donde cantaban y así, y de hecho gracias a Nanis, o sea, yo conozco música de antes por mi mamá, pero conozco música muy viejita por Nanis, o sea, estoy hablando de la de Gracias a la vida, que Sí, me ha dado tanto, o sea, sí, ese tipo de claro. música, la de Piel Canela, esta... Ay, traigo la melodía en la cabeza, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero así toda esa música que de plano, o sea, todavía si uno lo busca en Spotify, Claro. se escucha que es una De canción que antes. ya muy Muy bien. viejita, o sea que de Ray plano, Conniff era el de música instrumental que le estaba papá. ese tipo de música la conozco por Nanis. Sí, yo Ya conozco. después música un poquito más para acá de que Timbiriche, Flans, Gloria Trevi, Pandora, Mijares, Lucero, todos Yuri. ellos los conozco por mi mamá. Y es música que a día de hoy, me acuerdo hace poquito justamente que con mi compañera de trabajo, pusimos música así en español viejita. Y yo nomás me escuchaba pues, tararear la música o cantarla y me decía, ¿y tú por qué conoces esa música? Esa música había salido 18 años antes de que yo naciera. ¿No? O sea, y aún así me la sé. Y sí, porque tengo anécdotas, bueno, hablo muchas anécdotas. Y a lo mejor ahorita yo estoy hablando más que Fran. Sí, porque pues está viejita. En mi época. Tu cola también les digo siempre. ¿Sí? Pero me acuerdo que una vez mi hijo Héctor vino y dijo, mamá, vamos a tener viernes de karaoke aquí en la casa. Mi hijo no vive conmigo, el del medio vive en Monterrey y el más grande no vive aquí con nosotros, nada más aquí vivimos Fran y yo. Pero mi hijo el grande Héctor viene a comer lo más seguido que puede. Pero un día llegó y dijo, vamos a tener viernes de karaoke. Y yo le decía, está bien, o sea, pues ahí está la casa, yo me voy a mi recámara. Y ella dijo, no, es que te vamos a invitar y que, porque vienen mis primos, lo hizo con sus primos, de parte mía. Yo le decía, es que no, hijo, o sea, ¿qué música van a escuchar? Y yo entonces, ¿cómo voy a estar ahí? No, que sí estás. Y bueno, yo todavía me metí a la recámara, él preparó y todo, y yo me metí a la recámara. Llegaron mis sobrinos, porque fue con mis sobrinos y sus esposas, y me dijeron, yo les dije, sí, ahorita regreso. Y dije, ¿qué voy a regresar? O sea, no, yo no sé ni qué música, ¿no? Y me fui a mi recámara, pero me dio pena, al final de cuentas, pues había sido invitada, y dije, bueno, voy y me tomo un refresquito, con ellos, agua bendita con ellos, y una canción, y me voy. No, hombre, ajá, llegué, creo que ya al último, me quedé hasta el último, o sea, porque empecé a escuchar, o sea, empezaban a cantar precisamente música de los 80, música que escucho con ellos, música que ellos escuchan que yo también escucho. Entonces, no hubo un momento que yo dijera, o sea, hubo muchas canciones que no supe, no, que si Amanda Miguel, y que si Yuri, y que si Mijares, y que si Pandora, y que, bueno, entonces, norteños, porque tengo mi primo,
mi sobrino Ricardo, que le encanta esa música de banda, a todos, ¿no? Entonces era la música de Los Dolidos y entonces, no, bueno, yo terminé, hacia mi juicio, por supuesto, como todos, claro porque que sí. tomando agua bendita, claro que sí. Claro que sí. Y ya al último, ya de plano, me fui a dormir, que ya me voy, porque creo que ya me siento un poquito con sueño. No crean que fuera porque había tomado un poquito de mano, era porque tenía sueño, me fui a acostar. Y Héctor y los sobrinos, creo que media hora después en lo que ayudaban a recoger, O se sea, ¿no te quedaste a retiraron. recoger? Nos queda, no, medio. Pero a lo que yo voy es que dices, o sea, de verdad me sentí tan bien de que la música y bueno, pues a mí me gusta. Yo, es algo que yo mantengo, es una frase, a toda fiesta a la que voy, en donde el ambiente se ve apagado, yo siempre pido música de señora dolida, porque la música de señora dolida une a las personas. Es que no hay otra forma de verlo. En las reuniones, y eso es un consejo de vida, que neta sí es aplicable para cualquier situación. Cuando vayan a una fiesta, en donde la gente esté separada por grupitos y no se haya como un ambiente chido, si uno quiere aprender el ambiente, música de señora dolida, porque se van a sentar, se van a juntar a cantar. Sí. Y ya después ya pueden poner otro tipo de música, no sé, reggaetón, banda, balada, yo qué sé, pero de entrada las primeras Eso, canciones sí. que tienen que poner son de señora dolida, porque es la música de señora dolida une a las personas. Lo he aplicado en un buen de reuniones a las que he ido. O sea, no sé, todos estamos callados, sentados, sin hacer nada. Uno pone música de cualquier baladas o algo así, pero sobre todo música de viejitos. Y con eso la gente ya se anima. Entonces, a lo que voy también es que la música, o sea, sí cambia, a lo mejor los ritmos, sí cambia, pero música prohibida y música cachondona y música así, ha habido en todos los tiempos, ¿eh? Tal vez con diferente ritmo, pero con la misma letra. O sea, sí hay palabras en las que dices, oye, es que antes no se escuchaban y ahora, pero igual, ¿eh? O sea, igual había. Por ejemplo, en mi época, me acuerdo que pues más fuerte estaba Alejandra Guzmán y la canción de Hacer el amor con otro estuvo prohibidísima en todos los radios, porque en mi tiempo era radio, en lo que se escuchaba, y estaba prohibidísima esa canción y el video, aparte el video era fuerte. La de Polvo Pica Pica también. Sí, pero lo que yo voy es que la prohibieron, ¿no? O sea, porque decía que hacer el amor con otro y entonces, pues bueno, ustedes se la saben lo que decía la canción, ¿no? Pero ahorita sí dicen, pero si bien explícito, lo que se quieren comer a la otra o al otro, pero entonces me refiero a que música en los 60 también, en Sí, el rock y ese esto. tipo, en general, es algo que me da mucha risa que digan que no, sobre todo, pues personas muy aferradas a lo que era, pues sus épocas, su época dorada, ¿no? Que decían, es que la música de antes, perdóname, pero discúlpame, Mijares tiene una canción que explícitamente en las primeras frases dicen, tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra, ¿no? Es exactamente lo mismo que lo dicen en menos palabras en las canciones actuales, ¿no? Una canción de José José que también, ¿José José? No, no, sí, de José José, que también dice cosas bien, parecidas, muy elegantemente, pero dice cosas. Claro. Miguel Bosé también tiene canciones del estilo, o sea, en general, yo siento que no han cambiado, hablando obviamente de esta de música explícita, no ha cambiado mucho ¿cómo lo diría? El significado de la canción o a qué se refieren con la canción, ha cambiado el ritmo y el cómo lo dicen. Es lo único que siento que ha cambiado en general. Pero la música romántica, o sea, de todos los tiempos y de ahorita, que hay de veras autores muy buenos, jóvenes, que hacen canciones que dices, wow, ¿qué diera yo porque me dedicaran esa canción, ¿no? Y hay canciones muy buenas, entonces a mí la música, balada romántica de todos los tiempos es mi favorita y soy fan. De hecho, justamente ahorita que estamos hablando de la música, a pesar de que yo sí escucho mucha música actual, porque sí, hay muchos, ya tengo por fin un artista favorito que me encanta su música y ojalá que vuelva a venir para irlo a ver. Y él, pues, hace música, tiene como 21 años el chavo, o sea, está muy joven, ¿no? Pero, también escucho, específicamente hablando de dos, que hacen música del estilo de antes, que se llama Banda Los Chinos y, Daniel Me Estás Matando. Banda Los Chinos hacen música como de los 90s, por ahí, o sea, inspirados en el cómo sonaba la música de ese momento. Entonces, pues sí, la verdad es que si tienen la oportunidad y les gusta ese tipo de música, Banda Los Chinos vale muchísimo la pena, porque a pesar de que es música actual, va por ahí, o sea, sí, los ritmos. sí. Y Daniel Me Estás Matando son baladas. Entonces, no, o sea, que de hecho es el que parece como trío. Sí, creo que sí. Y cuando lo escuché las primeras veces,
sí dije, "Ay, música de tríos", pero ya empecé a escuchar la canción, el tono de voz, o sea, ya con, sí se escucha la diferencia de algunos tonos, los sonidos por Es lo que, que está ajá, actualizado y todo, ¿no? muchas de sus canciones no son, o sea, sí son baladas por el ritmo, por la letra, por los instrumentos, pero además algunas de sus canciones tienen, mezclas, o sea, tienen, ajá, justo como mezclas por encima del instrumental. Por ejemplo, hay una canción que se llama Lo hice, te dejé, que justamente es una canción instrumental, bueno, no instrumental, pero una canción que se toca como balada y justamente en la parte del coro distorsionan la voz y tiene mezclas de fondo. Es una canción, o sea, esa canción, si la escuchan con audífonos a las 12 de la noche, chilla. Entonces, porque es una canción, lo que dice la canción es muy bonito, el ritmo de la canción es precioso, o sea, en general es una canción muy buena y ellos en general tienen música muy buena, a tal grado de que la canción de Me Rehuso de Manuel Turizo la hicieron balada, o sea, una música de reggaetón la hicieron balada y lo hicieron bien. Y es padre, a mí me encanta dedicarle a la canción. De hecho, yo tengo una canción en específico para Héctor, una canción para Alan, una canción para Fran y una canción para los tres. Entonces, a mí sí me encanta. O sea, yo sí soy de las que digo, ay, esta canción la hicieron, por ejemplo, hay una canción de Maná que se llama El reloj cucú, que hasta apenas hace unos 2 años la pude escuchar completa porque esa canción relata todo lo que pasó con mi papá. No me refiero a que habla ahí, la canción habla de que el papá se va, pero acá me refiero a que mi papá sí se fue, pero mi papá se fue al cielo. Entonces lo que dice la canción, o sea, yo la escuchaba y era de llorar y llorar y llorar y llorar. Y hasta hace poquito fue que la escuché solamente una vez completa, pero esa canción sí digo, oigan, es que esa canción parece que escribieron la historia de mi vida con mi papá. Y es muy fuerte, para mí es muy fuerte esa canción. Pero hay canciones en específico que digo, ay, es que me acuerdo. El viernes, por ejemplo, que estuvimos con mis amigas de Las Rosas, empezamos empezó a cantar, porque cantamos karaoke con esta melodiosa voz que tenemos. Y Almita pidió la de Mil y una noches de Flans, y entonces también te remoca así, esa mera. Pero en ese tiempo, cuando Flans saca ese disco, nosotros habíamos ido a Monterrey a ver a un amigo que teníamos, de aquí de Querétaro, que se había ido para allá. Y fuimos, Almita, Blanca, otras amigas, Angélica y yo. Papá nos dejó ir para allá a ver a este amigo. Y recién Flans había sacado ese disco. Entonces, escuchar esas canciones de ese disco del alma gemela de Flans, yo lo escucho y me acuerdo todavía como si estuviera allá en Monterrey Sí. en esa época. Y es que, o sea, ahorita estamos hablando de música de tu tiempo, Sí. pero no me quiero imaginar, es algo que, digo, ya será la reflexión más adelante, pero es algo de lo que yo creo que toda mi generación, las generaciones de mis hermanos, no nos queremos hacer conscientes, de que en algún momento también nos va a tocar que nuestro nieto o sobrinito nos diga, es que la música de tu tiempo, ¿cómo que Taylor Swift de mi tiempo? O sea, ese tipo de arte, ¿cómo que Peso Pluma de mi tiempo? O sea, esos artistas que son súper famosos en este momento. Jóvenes y famosos. Ajá. ¿Cómo van a ser? O sea, dentro de 30 años, cuando ya tengamos hijos, sobrinos, nietos, yo qué sé. O sea, que lleguen y digan, mira, ese se hace 30 años. ¿Cómo que 30 años lo sacó ayer? Y por ejemplo, ahorita que les acabamos de decir que mamá cantaba muy bonito, también en esa época, cuando nosotros, mis hermanos y yo estábamos chicos, papá y mamá acostumbraban a ir a las casas de los compadres y familiares a hacer sus noches bohemias, aparte que les gustaba jugar cartas, y jugaban cartas, pero también cantaban y mi tío Rubén, que en paz descanse también, él tocaba muy bonito la guitarra y cantaba muy, muy bonito, y entonces sacaba su guitarra y bueno, cantar, y porque a la noche que les tocaba en casa que llegaran los compadres y los amigos de mis papás, a la noche bohemia y a la jugada de cartas, pues escuchábamos la cantadera y era muy bonito escuchar a mi tío, y mamá cantaba muy bien, y de ahí el que se quisiera unir a su música. Y eran sus noches bohemias. Lo más genial era que cuando nos encantaba que fuera ahí, porque al día siguiente, pues papá y mamá porque pues era el fin de semana, entonces se despertaban más tarde, y de la mañana, mira, pues que ibas por las papitas, los cacahuates, el refresco, porque no siempre nos tocaba o podíamos comerlo.
Pero en las noches de que tocaban la noche bohemia al día siguiente, era tragadera de todo lo que quedaba de que habían dejado ahí. Era Y es divertido. que yo siento también, que justamente ahorita que estaba mencionando lo de la música, que eso de que la música no es para todos, o sea, y no todo tipo de música es para cualquier persona. Entonces, eso de que a muchas personas dicen, es que la música actual, el reggaetón y todo eso, también pasó con el, yo qué sé, con el rock, también pasó con el Sí, pop, claro. o El rock sea, pesado, que todo es pasó con el claro. metal, pasó Claro. con todo eso, con todas esas épocas, pasó con la Sí. música hippie, o sea, Bueno, con todos esos en todas las épocas. grupos pasó. Y ahorita, pues nos tocó la época. Siento que ya el reggaetón no, que siento que el reggaetón fue como 2000, del 2000 al 2015, en donde la gente era en mis tiempos. Y ahorita ya como que el reggaetón ya no tanto. Ahorita siento que es más como los corridos tumbados y así, que es lo de, pero es que antes las Los canciones, ¿no? narcocorridos. Sí, no toquemos ese tema. A lo que voy es que siento que es como por muchas épocas. A final de cuentas decimos que la moda es cíclica y por lo tanto, Sí, pues, quieras que no, cuando sacaron la película El Gallote, cuando sacaron la película de Bohemian Rhapsody, que Uy. Queen y todas esas bandas de esa época, The Beatles, o sea, todos esos grupos, que sé que no son de la misma época, no me odien, lo sé. Sé que no es de los que 80s, 70s, 80s y el otro es de los 90s, lo sé. Pero el punto es que todos esos grupos renacen, o sea, volvieron de por sí. Son como muy Emblemáticos. Ajá. Y cuando sacaron la película de Bohemian Rhapsody, Ay, otra vez. de mis favoritas. Entonces, y así va a ser con todo. O sea, digo, dudo mucho que saquen una película de Bad Bunny, por ejemplo, pero O del Peso Pluma. Bueno, quién sabe, si le pasa algo interesante, quién sabe. Pero a lo que voy es que la moda es cíclica. Entonces, al final de cuentas, En todo. como en ese tiempo volvió a tener su boom, todo el rock y no sé qué género sea lo que cantaba Queen, pero por ahí, o sea, pero era mezclado con ópera. Entonces, no sé si tengo un nombre específico, pero es a lo que voy. Entonces, al final de cuentas es eso, que yo estoy seguro de que también en 10, 15 años, yo voy a decir, ¿qué es esa porquería que están sacando? O sea, habrá sí, de todo. Habrá sí, música sí. bonita y música que no nos guste. No es que que digamos música bonita y música fea. No, música que te gusta y música que Pues no te para gusta. gustos colores, al final de Así cuentas. es. O sea, yo no necesariamente, yo creo que es algo que deberíamos entender todos. Mira, si algo no te gusta, no lo veas, no lo consumas. Así de sencillo, así es. Nada más. También en mi época, hubo un tiempo en el que, cuando andábamos de jóvenes y todo, pues se podía llevar las famosas, ¿cómo les llamaban? Que les cantaban a las mamás, ¿cómo les llamaban? Estas, se me fue el Serenata. nombre. Serenata. Sobre todo el 9 de mayo en la noche, para el 10 era serenata, ¿no? Nosotros, me acuerdo que estábamos en un grupo que se llamaba, los Snoopies, que era de una iglesia. La iglesia no se llamaba así, claro que no. Pero el grupo servía y ayudaba cosas ahí de la iglesia. Pero entonces ellos se juntaban y nos juntamos con ellos, entonces era grandioso. Papá nos prestaba su camioneta y ahí nos subíamos y era de recorrer toda la noche todas las casas de las mamás para llevarles serenata y también era de lo más hermoso. Ya de la última vez me acuerdo que ya los guitarristas ya no estaban, porque pues nos empiezan a casar, se enojan, o sea, se hacían novio entre ellos y se separaron, ¿no? Pero terminamos con una grabadora y era la canción de poner la grabadora y ya cantábamos y así fue la última vez que me acuerdo que llevamos serenata. Bueno, hablando ya después de unos poquitos años después que les decía yo esto que empieza lo del internet y todo, que yo encuentro la verdad muy bueno en el momento que yo estaba pasando, que yo les decía que encontré esto del internet, pues entró un grupo en donde ponían música a través de una estación del internet y entonces tú podías entrar a esa sala y escuchabas música, te ponían música, escuchabas ellas decían, no soy no soy una locutora, soy una DJ, decía. Entonces, bueno, pues si le escuchan, tengo un poco la voz gruesa y todo, y ahí como nada más era más de escuchar, la gente o sea, pensaba que, bueno, que yo era un forrazo de mujer, equivocación, pero mi voz me ayudaba, ¿no? Entonces decían, me pidieron, estuve como en 3 salas siendo DJ, ponía música, y para mí era lo más grandioso,
que me pidieran poner música, que yo pudiera hablar a través de un micrófono, porque bueno, Mi mamá siempre era que... streamer. O sea, es como la versión de lo que hacía mi mamá antes a lo que es ahora mi mamá era streamer. Porque le hacía comedias. Yo me acuerdo perfectamente de que en las noches, si no me acuerdo, lo tomamos a las 8 de la noche, Ajá, algo así. ajá. Entonces, pues había veces que yo no podía hacerlo así, es que cállate que estoy en el ¿no? O sea, ya, chitón, cállate un ratito. Entonces, y mi mamá se ponía, yo no me escuchaba hablar y decir música y así, y de repente les digo, ya, ¿qué quieres, no? O sea, que ya estaba sonando la canción, y así, o sea, pero, o sea, era básicamente eso, no era streamer antes de que los streamers se hicieran conocidos, ¿no? Sí, yo ponía, en el chat me decían en el privado qué música querían, si se la querían dedicar a alguien, si no querían que supieran quién la dedicaba, porque entonces, con que este quiere con este, ¿no? Y así, pero no podíamos decirlo, porque también el ser DJ tenemos ciertas, reglas de que no podíamos decir, y entonces era de lo más genial poner música, ponerles música, conocí mucho tipo de música, muchos autores que mis amigas de, por ejemplo, Roman, que ella se ponía como Nick. Yo en ese tiempo en el chat, yo era Queretana 46, cambiaba yo mi de conforme, ¿no? Iba pasando los años de vida. Y después nada más se quedó en Kere, y todavía a la fecha Hace mucha 10 gente años. me conoce, sí, como Kere, todavía de ahí del Sí. chat, porque sigo teniendo amigos del chat, Sí, que pues, soy Kere, tan solo Román, ella todavía de Roman. te dice Kere. Todavía se acuerda de la nieve de De la limón. nieve de limón. Y ella, por ejemplo, me regaló una canción que se llama Europa. No la hizo para mí. No, o sea, yo la conocí por ella. Cantada por Eva y John. Y el saxofonista, el de es Santana. Con la... No. Qué canción tan preciosa. Y yo la podía escuchar y escuchar y escuchar. Y cada que la escucho me acuerdo mucho de Roman. Saludos, hermosa, porque sé que también nos sigue. Y bueno, así como esa, muchas canciones, de verdad, la música. Y la música evoluciona con Sí. nosotros, así como nosotros, como el ser humano, el lenguaje, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser en general, la música también evoluciona y hay que evolucionar con ella porque lo bueno que tenemos actualmente es que si nosotros queremos escuchar una canción de los años 20 podemos hacerlo y si queremos escuchar una canción que salió ayer también podemos hacerlo y hay que aprovecharlo. Y si no te gustan los productos que están sacando ahorita, no los escuches. Si prefieres lo de antes, escucha lo de No los antes. consumas, sí. Porque hay que entender que el mundo es cambiante y que si nosotros no cambiamos nos quedamos atrás. Entonces, si deseas quedarte atrás, estás en todo tu derecho, pero pues no critiques a los que sí queremos Eso, seguir no te avanzando, quejes, ¿no? no te quejes. En estos días, por ejemplo, que nos juntamos con la escuela en donde yo orgullosamente también estoy trabajando, y vamos a hacer, por ejemplo, la pastorela, ¿no? Entonces hicimos la rifa de las canciones, porque vamos a hacer una pastorela y los niños van a participar con su baile, ¿no? Entonces yo les decía, pero maestros, por favor, si les tocan pastores, nada de otra vez, los pastores, ¿no? Si les tocan los angelitos o la estrellita de estrellita, no, o sea, por favor, busquen canciones más actuales. Y decía una de ellas, maestra, pero eso es lo que, o sea, eso es lo que llama la atención y que, bueno, nos reíamos, ¿no? Me divierto mucho con ellas y aprendemos muchos juntas. Decía, bueno, ¿qué te parece? Dice, como un remix, ponemos primero la de los pastores y luego ya ponemos algo más movido, que le dije, así sí. Entonces, efectivamente, dijiste tú, la moda es cíclica, efectivamente, como la ropa, o sea, ¿no? Las minifaldas que les cambian el nombre, porque por ejemplo, pues en mi época eran mayones, después cambiaron a leggings, ¿no? Y así les cambian, ¿no? Con los pantalones acampanados, que antes, como en los años 70s, 70, ¿no? Por los hippies y todo eso, los pantalones acampanados eran wow. Después los pantalones acampanados eran la mayor porquería del mundo. Y hace unos 5 años volvieron a hacer la moda de decir wow, pantalones las acampanados. Minifaldas, o sea, las quitan, luego se vuelven largas, luego se vuelven amplias, de forma de campana, pero luego de forma de tubo, pero luego cortitas, pero luego pantalón, pero, o sea, y cambian el nombre. Estas le llaman t-shirts, algo así les llaman ahora. Playeras. Exacto. Y antes yo decía, cuando escuché el nombre dije, ¿qué es eso? Luego les pregunto a mis hijos, ¿qué quiere decir eso? Pero ya es porque digo, ay, mensa, pues hay que buscar nada más la palabra. Pues antes eran playeras, o sea, y ahorita que si la playera, que si la rema, o sea, antes también, o sea, nada más regresa a decir, pues es que ya más vas a porque mucha gente se acostumbra a guardar su ropa y en temporada ya nomás dice, pues sacar el abrigo de los 70s porque ahorita ya está de moda y entonces ahorita lo ves y dices, wow, ¿dónde lo compraste? Lo compraste 30 años, ¿no?
Entonces también la ropa es igual, ¿no? También, por ejemplo, de la computadora, la máquina de escribir. O sea, en mi tiempo, cuando yo estaba estudiando, todos los trabajos eran en máquina de escribir. Y yo tenía máquina de escribir manual porque, bueno, no había para comprar una eléctrica. Yo me acuerdo que yo conocí las máquinas eléctricas con mi hermosa hermana, ya me dije tu nombre, mi hermosa hermana, porque ella en su trabajo tenía máquinas eléctricas y de hecho después ya me regaló una. Y yo era así de que, wow, una máquina eléctrica. Pero cuando yo estudio la carrera de educadora, todo nuestro informe tenía que ser a máquina. Entonces era de te equivocabas o la maestra decía, no, pues esto no va aquí. Pues Y valió. echarte, ¿no? Ya va todo, no lo que ahorita lo de ahorita, ¿no? Antes después fue un CD y ahorita es una memoria y ahorita sí, ¿no? De hecho, ahorita que estás hablando de lo de las máquinas de escribir, si ustedes abren su teclado del teléfono o ven el teclado de la computadora, su teclado, lo que sea, algún teclado donde uno escriba, el sistema con el que está hecho ese teclado se llama QWERTY, que es la QWTY, que son los, no, QWERTY, sí, QWEY, TY, perdón, que son las primeras 4 letras que están hasta arriba en la esquina, a la izquierda del teclado. Obviamente fuera de los caracteres especiales y el tab y todo eso que está de este lado, pero si uno ve solamente las letras, y de hecho lo puedes abrir en tu teléfono si lo ves, las primeras 4 letras que están en la esquina a la izquierda hasta arriba dicen QWERTY, QWRTY. Ese es el sistema, ese es un sistema de teclado. ¿Por qué nuestro teclado tiene esa forma? ¿Nunca te has preguntado por qué tiene esa forma nuestro teclado? Estamos tan acostumbrados tan acostumbrados a estas cosas que son tan habituales en nuestro día a día, que nunca nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué? Lo que sucede es que en Estados Unidos se intentó hacer una máquina de escribir. Cabe mencionar que, pues, en el tiempo en el que las máquinas de escribir se hacían, era como una fase, es que no sé si una fase de la revolución industrial, pero sí había mucha competencia entre muchos países potencias. O sea, entre Rusia, entre Estados Unidos, Inglaterra, entre todos estos países había mucha competencia. Bueno, no, Rusia no, perdón, Europa, España, todos esos países que usamos un sistema de letras con abecedario. En ese tipo de países había mucha competencia sobre quién era el que iba a tener el teclado que todo el mundo iba a utilizar. Lo que hicieron, si no me recuerdo, o los franceses o los de Inglaterra, no recuerdo quiénes, no voy a mentir, fue poner las letras que más se usaban en el centro del teclado y las demás en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Entonces tú veías que letras como A, E, I, U estaban más ocupadas en el centro del teclado del lado izquierdo. Entonces tú al escribir, una de dos, era muy incómodo y segundo, se trababan las letras de la máquina de escribir. ¿Qué hizo Estados Unidos? Al notar esto, intentó acomodar las letras del abecedario en la esquina a la derecha. Pero vio que de nuevo era muy incómoda la forma de escribir y de nuevo se trababan las letras. Lo que hicieron fue modificarla de manera que las letras más ocupadas en el idioma inglés estuvieran distribuidas, de manera que las más comunes en usar, como la T, la Y, la A, la E, estuvieran distribuidas por todo el teclado. Entonces, con eso ya no se trababan las letras al escribir. Actualmente existe una forma como mejor de acomodar el teclado, pero estamos tan acostumbrados al sistema QWERTY que ya ni siquiera lo intentamos buscarlo. Pero no es la forma más eficiente, si te das cuenta, al escribir, porque ya no usamos máquinas de escribir, ya no se traban, ¿no? Entonces, ya existen, de hecho, uno de los prototipos de las letras estaban todas las vocales en el centro del teclado, ¿no? Entonces era muy incómodo y sobre todo es ese problemita de que se trababa al escribir las letras. Quienes hayan usado una máquina de escribir, o siquiera si lo has visto, porque yo, a pesar de que nunca lo usé yo, sé cómo son las máquinas de escribir. Claro. Yo creo que todavía 2 generaciones abajo mías hacia arriba conocen, bueno, 2 años abajo míos hacia arriba conocen cómo se ve una máquina de escribir y han visto una en su vida, al menos una, y han tenido la oportunidad de ahí de moverle tantito. Entonces, si se dan cuenta, si tú presionas 2 letras que están al lado y no es una buena máquina de escribir, se traba. Y si se traba, hay problemas. Entonces por eso se descubrió esta forma que se llama QWERTY, para tener una buena distribución de las letras del teclado. Oye, aprendí algo, no sabía, muy bien. Pues una anécdota que comparto precisamente con esta máquina de escribir que les menciono, que bueno, hago mi informe. A 2 meses de terminar, yo ya había terminado mi informe, valga la redundancia,
Termino mi informe y se lo enseño a la maestra, que era nuestra asesora, la que nos iba a decir cómo estaba la escritura, la redacción, la investigación, todo, ¿no? Resulta que se lo llevo, en la tarde tenemos la clase, mi papá tenía un bochito, y me dejaba ir porque en la tarde yo estaba en las 5 de mayo, vivía en Las Rosas y pues en las 5 de mayo iba porque la clase era en la tarde y mi papá me dejaba ir en el coche. Voy a clase y la maestra me dijo, ya está bien, ya llévalo a imprimir, porque había que imprimir, encuadernar 4 tantos, porque iba a ser yo mi examen profesional, yo ya me iba a preparar y ándale, agarro mis hojitas bien bonitas, ya con todo mi informe, lo pongo arriba del toldo del bocho, me subo, déjenme decirle mi pendejada, me subo al bocho y arranco. Y entonces yo sí vi que venía un muchacho y me decía así, pero ya saben, ¿no? Me está coqueteando y cómo le va a hacer caso. No, cuando me acuerdo llegaba yo a la iglesia que está ahí, se me fue el nombre de la iglesia que está en la esquina. No, bueno, me daba así, ¿no? Todas mis hojas, así, volando. Bueno, yo me quería morir. A 2 meses de terminar la carrera, yo llegué a la casa y les dije a mis papás, no me voy a titular. No me voy a titular. Mi papá así, ¿cómo que no? ¿Cómo por qué? No, acabo de perder todo mi informe. ¿Cómo le voy a hacer a 2 meses? O sea, imagínense la gravidez. O sea, ahorita si hubiera sido la gravidez, no lo grave de esto, perdón, gravidez es otra cosa. Lo grave de esta situación, si hubiera sido de una computadora, pues ahí está el respaldo, rápido llega sin Se recupera, y aunque no sea completo, porque muchas veces no se recupera completo, pues mínimo ya unas 2/3, pues ahí lo tienes, ¿no? Y dices, bueno, está bien, nada más perdí pero a máquina, en donde estaban todas mis hojas volando, así en libertad. No, yo dije, no, bueno, y ya no me voy a graduar, y ya no me voy a graduar, y mi papá, pero ¿cómo que no? O sea, yo ya perdí todo, me van a reprobar, yo ya no voy a hacer nada, y no, mamá y también, o sea, los dos realmente mis papás sí se preocuparon, porque yo estaba decidida que no iba a terminar. ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a hacer si yo había perdido todo mi trabajo? Y es que más que excusa, ¿no? Suena como la excusa de, es que mi perro se comió la tarea. Sí. Es que puse mis hojas enfrente, encima del coche y se fueron. Se pusieron alitas a mi informe y se fue. Y al día siguiente llegué a la escuela, expliqué la situación y la verdad es que ahí sí. Reconozco que tanto la maestra, la asesora, como algunas compañeras con las que yo estaba yo estudiando, específicamente me acuerdo de Juana Irma, que ella me dijo, no amiga, vamos, yo te voy a ayudar, más o menos me acuerdo. Y de ahí recibí ayuda de otras más compañeras, o sea, me ayudaron a hacer mi informe, bueno, me ayudaron a escribir. Aparte tenías el de testigo a la asesora de que sí lo tenías hecho. Sí, ella un día antes lo había firmado y había dicho que ya podía llevarlo a la imprenta, porque antes no se podía imprimir en la computadora, sino había que llevarlo a una imprenta. Y la verdad es que esa maestra también me ayudó, o sea, al grado de que mi trabajo de todo un año lo volví a hacer en un mes, más o menos me acordaba y friega. Entonces yo no dormía, mamá me acuerdo que me acercaba el café, mi papá llegaba y se sentaba un rato ahí, me decía trucutru para que, o sea, sí me decía mi papá, y ya me hacía reír un ratito y decía, bueno, pues él tenía que levantarse temprano y dormía 1 hora y entonces ya iba a la escuela y entonces en la escuela le seguía escribiendo, pero entonces en la tarde la maestra me ayudaba. Y afortunadamente pude titularme y todo, pero esa fue imagínense, escrito a máquina de antes de teclado y así, y haberlo perdido, bueno. Y es que aparte, o sea, toman en cuenta que mi mamá se graduó de la normal a los 17 años. Entonces ya no solamente es afrontar una situación así de fea, sino afrontarla siendo un niño. Porque a los 16, 17, 18 años todavía tenemos una mentalidad bien babosa, hay que admitirlo, hay que ser conscientes de eso. Aunque seamos algunos un poquito más conscientes de ciertas cosas que otros, seguimos siendo niños y nos cuestan muchas cosas y seguimos teniendo una personalidad o sentimientos muy explosivos y muy fuertes. Entonces ahora imagínense, a esa edad, vivir una situación de no me voy a graduar, o sea, yo no me imagino la sensación, yo me siento mal por perder una tarea de una semana, o sea, no me imagino. Bueno, de hecho, a la edad que tiene ahorita Fran, yo ya empecé a trabajar. Exacto. Y yo ni siquiera he entrado a la universidad. En mi carrera. Y sí, no, pero sí, anécdotas como eso. Ahorita que me acuerdo porque ahorita aquí, por ejemplo, tengo lo de la grabadora, que antes era así de
Ahorita ya pues, son las memorias, ya es el Spotify, ya es el YouTube. Pues uno de mis sobrinos ya ni siquiera sabe lo que es un disco. O sea, ¿No? O sea, y yo ni siquiera estoy grande. Y ya me tocó el que mi sobrino me diga, bueno, ¿y qué es ese plástico redondo? ¿Dónde se mete o qué se hace con él? ¿Se come o...? Bueno, pero si es así, mucha gente también de mi edad lo va a entender. Mis hermanos que son más grandes que yo lo van a entender. De que cuando nosotros pues eran cassettes, ¿no? Eran cassettes en donde grabábamos y grabábamos en el estéreo de la sala. Bien. Ajá, entonces estábamos en el rec y el play, pero pues había un locutor, ahí sí había un locutor en la radio, y la canción que tú querías, tú decías, por favor, que el locutor no hable, por favor, que el locutor, porque mendigo locutor sabía pues que grabábamos y se le ocurría decir, son las 8, no sé qué, y decías, güey, ya va a empezar la canción que estoy esperando por no sé cuánto tiempo para apretar el rec y el play, para poder grabar, porque grabábamos del radio hacia el cassette. Esta era, bueno, las que no teníamos como para comprar los cassettes originales o así, ¿no? Lo hacíamos de esa manera, exactamente. O no, originales, no podíamos, ni eso. Pero lo divertido era eso, grabar pero de verdad pidiendo al desgraciado locutor que no hablara. Entonces, eso era, entonces ya ponías tu música con la canción nada más a la mitad, porque antes de que se acabara empezaba el comercial y cosas así, ¿no? Y así era como grabábamos antes, de cassettes con el rec y el play. Y ahorita, o sea, tú ya entras y ya la bajé, ya rápido la canción que tú quieras y todo, pero antes era así. Sí, y de hecho, o sea, hay niños, o sea, chavitos como de 15 para abajo, que ya no saben lo que es un disquete, o sea, ese tipo de cosas que aunque a mí no me tocaron al 100%, pues sí tuvimos una computadora viejita. Entonces, sí, conozco ese tipo de cosas. O sea, a mí también me tocó, no sé, la PlayStation 2, los disquetes, aunque no me tocaron los cassettes, sé que son. Había unas cajas que quienes hayan tenido se acordarán, que eran unas cajas donde tú metías el disco y conectabas unos audífonos. El Walkman. Ajá, pero de disco, no de cassette. Es el del cassette se llamaba... Ay, tenía uno, pero sí era de... Y yo me acuerdo tener un compañerito, no sé si en la primaria o en el kinder, que tenía uno de esos y yo se lo quería robar. No sé si Apple todavía los venda, pero los cubitos estos, es que ¿cómo no me voy a acordar de las? Porque eran como unos clips que eran como del tamaño de mi pulgar. Eran unas miniaturas que uno le tenía en un circulito blanco, en el centro era play, del lado izquierdo era retroceder, del lado derecho era avanzar, y arriba abajo era el volumen. Tú le conectabas los audífonos y ya te lo ponías, y se manejaban con un chipcito que se lo metías en la computadora, quemabas la música y lo metías en esa porquería. En el mío yo tenía 4 canciones. Libre Soy, y si hacemos un muñeco, no me acuerdo si Hakuna Matata y la de El libro de la selva, la de Sin preocuparse. Esas eran las 4 canciones que yo tenía en esa porquería. Y era repetirlos y repetirlos y repetirlos. Y esas eran, o sea, y con eso yo escuchaba música. Me acuerdo también de unos audífonos que se conectaban a nada, no se conectaban. Justamente me los regaló el esposo de tu comadre, de nuestra vecina. Sí. Yo no quería decir su nombre, pero bueno. De todo. Me regaló unos audífonos que con ese mismo chip lo ponías en los audífonos. ¿Cómo se llamaban los cuadritos? No me acuerdo. Con ese mismo chip se metían los audífonos y ya te los ponías y se colgaban en el cuello. Pero esos ya no he visto. No, ya no. No, pues ya te pones el teléfono, ya en el teléfono lo traes todo. P3. MP3 se llamaba. No, tenía otro nombre. MP3 es lo de la música. Sí, ya lo sé, pero... ¿Cómo se llama? iPod, ajá. Cumple 20 años. Sí. 20 años. Esto porque yo tenía... No sé si se alcanza a ver, pero yo tenía uno de esos. Yo tenía, justamente era rosita. Y me acuerdo que tú lo podías poner aquí porque era como un clip. Ajá. Le cabían como 6 canciones esa porquería. O sea, de plano no le cabía nada. No. Y te lo ponías aquí y ya conectabas tus audífonos y ya ibas feliz a seguir escuchando música. Y también me acuerdo justamente ahorita que estás hablando de los... pero me acuerdo que había una versión de disco. De disco, así es. Y que tú lo que hacías era, porque era lo mismo, tenía como clips y te lo como colgabas aquí en el pantalón y ya ponías tu disco, lo cerrabas y ya te ponías a escuchar música en el teléfono, ¿no? También, por ejemplo, hablando ya un poquito, seguimos con lo de los cassettes, pero hablando ya de algo que ya, por ejemplo, a mi sobrino más grande ya no le tocó. O sea, yo creo...
Es más, a mi primo, el más chico, ya no le tocó los blockbusters. No, ya no, o A sea, mi primo, el más chico, ya ni siquiera le no. tocó y no le ganó por tanto. Cuando nos quedamos, bueno, que ya estamos Héctor, Alan y yo, porque Carol mencionó, Fran, les digo que, Carol y Fran, acuérdense que es la misma persona, ¿eh? Que les menciono que, Es mi amigo. que él llegó 11 años después, pero en ese tiempo, cuando Héctor y Alan, pues existían las videocaseteras, beta y VHS, o sea, el beta era cuando yo todavía estaba un poco más joven, y VH es cuando ya mis hijos nacieron y era lo más actual, ¿no? Entonces era de pues estar ahí, se grababan las películas igual, o las rentabas en los Blockbuster, en los estos de otros, había otros que se me... ¡Ay, cabeza de veras! E ibas y los rentabas por días y luego si pagabas y no los llevabas a tiempo, te multaban y demás, ¿no? O los tenías grabados. Imagínate cuántas personas no tienen cosas de Blockbuster que nunca regresaron. Sí, y yo tenía ahí sí, mi hermano Alejandro nos regaló muchas pero en especial había, ¿no? Por ejemplo, Héctor Alan y yo veíamos mucho el de las brujas, Pocos. esa era de repetirla y repetirla, y la tenía en inglés, esa era en inglés porque era la que yo tenía, pero yo la podía leer y se la leía a mis hijos, pero yo después era tanto el aprendido que ellos, ¿no? Empieza Disney con El Rey León, que es la película favorita de Héctor, y Héctor se sabía los diálogos. Alan a la fecha, Carol, no me digan, o sea, los tres de películas así que se saben los diálogos de las películas completas. Me acuerdo cuando fue la última de Toy Story, que se juntó Ale, Héctor, Alan, no me acuerdo si fue Ángel y Martín, pero fueron a ver la última, en donde había niñitos chiquitos, porque bueno, pues es Toy Story, ¿no? Pero ellos que crecieron con las películas de Toy Story y eran los que estaban llorando. De hecho, otro fun fact, este capítulo va a estar lleno de como datos curiosos, ¿no? Otro dato curioso es que en el 95 fue la primera película que Pixar sacó en 3D y fue Toy Story. Ajá. En realidad, fue la primera película en 3D que hizo ese estudio antes de ser comprados por Disney. Y aparte, fue la primera película de Toy Story. De ahí en fuera, pues todas las demás fueron como sacándolas por los años. Pero Toy Story fue la primera película animada en 3D por parte de Pixar. Entonces, bueno, esas películas, yo crecí con mis hijos con estas películas de Disney y luego, bueno, también unas más con Fran. Y yo, o sea, esa es lo que yo decía de la música, ¿no? Escuchas una canción y te remonta a la época en la que sale. A mí yo a la fecha sigo viendo, porque a mí sí me gustan ver también las películas de Walt Disney, pero veo las de Toy Story y me acuerdo mucho de mis hijos, pues de todo lo que pasamos, pero de cuando nos juntábamos a verlas de Elsa, que te gustaba mucho cantar la canción de Elsa, pero también de Mulan, pero bueno, este tipo así de cosas, ¿no? Que también me remonta a esa época y yo la sigo viendo, pero porque pues, me acuerdo de mis hijos pues cuando eran pequeños. Otra de las que también evolucionó, que ahorita vi aquí entre mis hojas, fue el directorio. El directorio, ahorita tú ya en el teléfono ya es rápido, o sea, ya tu celular te soluciona la vida. Yo digo ahorita, se me pierde el teléfono, el celular, se me acaba la memoria y la vida, porque ahí tengo todo. Tengo lo del trabajo, tengo lo de las fotos, pero mis hijos, pero sí están, o sea, lo que necesito para el movimiento de económico, o sea, todo está ahí, ¿no? De hecho, ese es otro dato curioso. Se dice desde de un tiempo para acá que la memoria en general ha empeorado y no es cierto. La memoria no ha empeorado. Lo que sucede es que nuestro cerebro tiene memoria selectiva y nuestro cerebro se acuerda de lo que necesita. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos otro lugar donde a final de cuentas, tomen en cuenta que nuestro cerebro es como una memoria, tiene un límite, se llena. Entonces lo que hace nuestro cerebro es que se depura, olvida cosas así con el tiempo. Y si en realidad tu cerebro sabe dónde buscar algo, no va a recordar la cosa, sino dónde buscarlo. Entonces, eso es lo que sucede con nuestro cerebro actualmente. Nosotros no recordamos los datos, lo que recordamos es dónde buscarlos, porque es más sencillo. Justamente empezó a pasar con el fenómeno de los libros. Antes tú te tenías que memorizar todo. Después, con el fenómeno de los libros, tenías ya dónde buscar en el libro, ¿no? Mira, en la página 57 puedo encontrar tal cosa. Y actualmente es con el internet. Tú ya no necesitas saber cuántas veces tienes, por un ejemplo muy estúpido, tú ya no necesitas saber cuántas veces necesitas comer al día. Lo puedes perfectamente buscar en internet y así tu cerebro se necesita llenarse con ese tipo de memoria.
Entonces, no es que Ok. nuestra memoria esté empeorando, que parte puede ser, ¿no? Pero no es que como tal que esté empeorando, sino que nuestro cerebro no necesita saber esa información porque sabe dónde buscarla. Bueno, pues entonces, pero antes sí, antes nos teníamos que aprender todos los números telefónicos porque no había, o teníamos nuestra agenda escrito, ¿no? Para escribirlos ahí, pero ahorita ya no el teléfono rápido, ¿no? Pero estos directorios, cada año la sección amarilla, que era el Teléfonos de México, iba y pasaba por todas las colonias y te cambiaba el directorio anterior, porque bueno, ya había nuevos teléfonos, porque había cambios y aparte había muchos comerciales en el directorio, y te dejaban tu directorio, tu sección, de esta amarilla, La sección amarilla. Y entonces tú ya buscabas, que el no sé qué buscabas por apellido, y ahí venía el teléfono. Yo me acuerdo todavía que el teléfono de mi casa de Las Rosas era 212-50-59. Imagínate cuántos famosos no podríamos doxear si todavía existiera la sección amarilla. Pero no, es que había teléfonos privados. Entonces esos no aparecían ahí. Pero imagínate, pero antes era bien fácil saber cuáles eran tus números. No, porque eran privados y esos no salían. Pero si, pon tú, si en una sola calle estuviera el 57, 58, 59, 60, no estuviera el 61 y estuviera el 62, 63, pues ya sabes que el 61... O no tenía teléfono. Bueno, no tenía O teléfono, no tenía teléfono. pero ya sabías que el 61 Sí, si porque no aparte aparecía, era el de un teléfono, famoso. es que no sé si lo ven aquí, pero era de la el ruedita. teléfono de la ruedita y del auricular así. Y como me acuerdo que mi papá, bueno, había un teléfono en la sala y había otro teléfono en la recámara de ellos, porque pues ellos eran los que contestaban, ¿no? Y a mi papá, pero no le enojaba. Lo que le seguía enojado, si nosotros nos tardábamos más de 3 minutos. Mi papá me decía, el teléfono es nada más para saber cómo estás, 3 minutos y cuelga. Entonces nos llegamos, ya sabes, ¿no? Que era, es que mi novio me va a hablar, porque además era un solo teléfono. Imagínense un teléfono donde vivíamos 7 o 6, porque mi hermosa hermana, se casó. Y de todas maneras, y estando mi papá era 3 minutos y le cuelgas, ¿eh? Y tú apenas te los decías, mi amor, si te quedas, bueno, pues ya, o sea, y colgaban, ¿no? No, y además el hecho de que si descolgaban el teléfono Y arriba. ya te escuchaban lo que estaba. Y mi papá aparte era eso, ¿eh? O sea, tú le marcabas aquí, estabas hablando, y él no te gritaba. Él descolgaba y los 3 minutos son para nada más, es 3 minutos para hablar contra la persona y colgaba. Y tú, no, ya la pena y todo ahí, ¿no? Pero sí, no era grandioso, o sea, porque el teléfono es. Entonces no había de manera de que tú dijeras, ¿qué teléfono era? ¿Cómo lo.? No, es de otra vez, el circulito y darle vuelta al círculo y todo. Entonces había que recordar los números. Y después cuando empezó con lo del internet, si tú marcabas por teléfono y estabas usando el internet en la computadora, podías. valías. O sea, si no tenías podías. algo que hacer con internet en la computadora, tenías que pedir, por el amor de Dios, Tanto no tiempo, agarren el así teléfono, porque si tú, chamaco baboso, le quieres hablar a alguien mientras yo estoy trabajando, me apagas la computadora. Bueno, o sea, me quitas el internet. Entonces, no le marques a nadie. Entonces la gente que tenía dinero, que hacía? Pedía 2 líneas. Según era para las llamadas y la otra era para el teléfono. Pero el resto de mortales. Pero entonces sí, entonces llega también, bueno, los teléfonos inalámbricos. pero- que carísimo era tener un teléfono. Y antes de eso, o sea, también, digo, yo todavía tenía nuestro teléfono de casa, no me acuerdo cuál era nuestro número de casa, pero, o sea, todavía, de hecho creo que todavía lo tenemos aquí, o sea, Todavía, sí. y ese era así como cualquier cosa, todavía, yo creo que todavía lo usamos cuando yo tenía, ¿qué? 7 años. Tal Sí, vez un poquito 1152 era la terminación. Ajá, sí, me acuerdo que también, Ujú. 92 algo era Sí, en no la me acuerdo inicio. bien, pero era 1152 la terminación. Y ajá, era eso. Y también me acuerdo que lo seguíamos usando cuando yo tenía como unos 7 años, tal vez menos. Y después lo dejamos de usar, a tal grado de que ya las compañías lo regalan. Ya saben que como ya nadie lo usa, como ya nadie lo usa, lo regalan. Entonces me acuerdo que querían ustedes descontratar el teléfono y fue así como nos enteramos que así lo regalaban. Sí, Porque no decían, era- es que nos están no cobrando era algo que ya no parte de- usamos. así Y es. cuando marcaron para preguntarle, respondieron, no, es que ya viene incluido en el paquete, no necesitamos cobrando extra, ya no cobramos por la línea de teléfono. La guía roji, por supuesto que me acuerdo. ¿Sabes qué es mapas. la guía roji? Sí. Antes era lo que traíamos, papá lo traía, porque pues él viajaba, él viajó por toda la República, aparte de los Estados Unidos, y viajaba con el tráiler porque él transportaba, si no era calúa, era alcohol, era jugo de naranja, que transportaba, o sea, muchas cosas. Y tenía que llevarse la guía roji porque era abrir la hojota Mapota. para ver por dónde iba. Y ahorita Google Maps,
Ya todo es rápido, la misma, el teléfono te dice por dónde, ¿no? Tan solo en la película de Goofy, en la primera película de Ah, Goofy, cuando sí. están haciendo el viaje, Bella lo que película, hace, sí. lo que hace este Goofy es abrir el Ajá, mapota y por eso tienen un ajá. accidente y se tienen que parar en Vale. en el circo de las zarigüeyas, que no me acuerdo Ajá. cómo se llamaba, pero era el mapota El que abrían. mapota, Gracias a la guía Dios, roja. a mí no me tocó. A la guía roji. Y ahorita pues ya con el celular les digo, ciertamente ya lo soluciona todo el teléfono. Me gustaría terminar, o sea, esto lo vi porque de verdad me gustó, de lo que significa el amor para niños de 4 años y me gustaría, ya como para también ya ir como aterrizando el tema. Que este tema da, bueno, podríamos hablar Sí. y hablar, porque es la comida, pero es la familia, La pero son los cultura. hijos, pero sí es cierto, pero son los instrumentos Las creencias. musicales, pero todo. Entonces, Las series, las películas, los dispositivos, nuestra las forma de ser. películas, exactamente. Las relaciones, todo eso, o sea, realmente es increíble. Ténganme paciencia, dentro de mis, aquí está. Le preguntan a niños de entre 3 y 4 años qué significa el amor para ellos y ellos contestan, amor es cuando alguien te incomoda y tú, aunque estás muy enojado, no gritas porque sabes que hieres tus sentimientos. Mateo de 6 años. A ver, tiene un muy buen punto. Claro. Tiene un muy buen punto. ¿Quieres leer unos? Si quieres leerlos tú y lo comentamos. Bueno. Cuando mi abuela se enfermó de artritis, no, tengo una pésima alerta. Cuando mi abuela se enfermó de artritis, ella no se podía agachar para pintarse las uñas de los pies. Mi abuelo desde entonces pinta las uñas de ella, aunque él también tiene artritis. Rebeca, 8 años. Ay, bello. Sobre la primera cosa del que leíste, del Mateo de 6 años, yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Que sea consciente de que desde tan chiquito que hay cosas con las que no vas a estar de acuerdo con esa persona con la que estás, pero siempre se puede manejar de cierta forma de que ninguno de los dos se vea herido. Yo sé que él lo menciona pues de una forma pues como un niño de 6 años, así es. pero transformándolo ya en una vida adulta y en un momento más aplicable, ser conscientes de que no tienes que estar con una persona que sea 100% exactamente igual a ti, porque es aburrido. No, Porque sí, van a tener diferencias y la mejor forma de hacerlo es trabajarlo de manera que ninguno de sí, los dos se totalmente. sienta dañado, que es como lo dice Mateo. Sí. Amor es cuando una niña se coloca perfume y el niño se coloca loción para después afeitarse, ellos salen juntos y se huelen. Carlitos de 5 años. Mi vida. Yo sé que mi hermano mayor me ama, aunque ella me dio todas sus ¿qué? Porque ella me dio todas sus ropas viejas y tuvo que salir a comprar ropas nuevas. Lorena de 4 años. Mira, qué curiosa forma, ¿no? De verlo. O sea, en general, yo creo que es una forma interesante porque algunos pueden verlo de, ay, me está dando su ropa vieja, ¿no? Pero ella fue así como de, ella me dio su ropa a mí y ella tuvo que salir a comprar ropa. Quiero aquí rápidamente contar, efectivamente, cada quien lo ve, dicen que cada quien lo ve de acuerdo al vaso lleno o vacío. Ajá, cada quien puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ok, y hay una anécdota de un niño que tiene 3 manzanas y le dice a su mamá, ¿me das una? Y el niño le dice, sí, agarra una manzana y la muerde y la deja, agarra la otra manzana, la muerde y la mamá se empieza a enojar. Agarra la otra manzana y la muerde y la mamá se enoja mucho y le empieza a gritar. Y le dice, ¿cómo es posible? Yo te estoy pidiendo, eres un egoísta, ¿por qué los mordiste? Si yo te estoy pidiendo, tú tenías 2 para comerte tú, y muy enojada. Y el niño cuando, pues empieza a llorar el niño. Cuando la mamá reacciona, le dice, o sea, ¿cómo por qué? Entonces le dijo, ¿pero por qué las mordiste? Que eso debió haber preguntado desde un principio. Y el niño le dijo, es que yo quería probar las 3 para ver cuál era la que sabía mejor, y era la que yo te iba a dar. Entonces dices, ay, esta chinita me pone a decir, como adultos a veces o adolescentes decimos y vemos lo peor, pero la inocencia de los niños siempre va a decir, para mi mamá, para la gente que yo amo, siempre va a ser lo mejor. Hay justamente otra anécdota que habla justamente una mamá joven, no joven de 16 años, una mamá joven como de 27 por ahí, que dice que en la casa con su hijo ve que empieza a pintar las paredes. Obviamente tu primer impulso es, no pintes las paredes, ¿no? Pero ella en vez de enojarse en ese momento dijo, a ver, ¿por qué estás pintando las paredes? Y el niño le responde, es que estoy haciendo una búsqueda del tesoro.
Entonces la mamá le dice, bueno, está bien, no podemos pintar las paredes. ¿Qué te parece si yo te pongo hojas en la pared y ahí tú pintas? Lo que hacía el niño, cuando ya hicieron su búsqueda del tesoro, al final el tesoro era una carta donde él estaba dibujada y él decía, te amo mucho, mamá, ¿no? Entonces, y ella dice, imagínense si yo hubiera reaccionado molesta en ese momento, me hubiera perdido del regalo tan maravilloso que me preparó mi hijo. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Primero aprender a preguntar antes de hacer cualquier cosa. Pregunta. Yo he aprendido durante los años de trayectoria es eso. Cuando llega un alumno o incluso mis hijos, quien sea, es que me hicieron, ok, ya te escuché, ahora hay que escuchar la otra parte. Porque a veces nos quedamos con una sola parte y empezamos, pero es que la otra, pero nunca escuchamos la parte, nunca escuchamos ¿cómo se llama? La versión de la otra parte. Entonces siempre hay que escuchar a las dos. Y siempre hay que tratar eso de reconciliar en lugar de poner así, de contrapuntar, mejor hay que reconciliar. Amor es como Amor es como una viejita y un viejito que son muy amigos todavía, aunque se conocen hace mucho tiempo. Tomasito, de 6 años. Cuando alguien te ama, la forma de decir tu nombre es diferente. Patricio, de 4 años, a mí. Es cierto, es cierto. Y se escucha. Sí. A mí que no me gusta que me digan Montserrat, igual y me la dice el hombre que yo amo y adoro y todo, y me dice Montserrat con esa voz y así que digo, wow, tú puedes decirme, no importa. Amor es cuando tú sales a comer y ofreces tus papas fritas, sin esperar que la otra persona te ofrezca papas fritas de ella. Cristina, de 6 años. Amor es lo que sentimos en Navidad, cuando tú paras de abrir los regalos y los escuchas. Robertito, de 5 años. Si tú quieres aprender a amar mejor, debes comenzar con un amigo que a ti no te guste. Maggie, de 5 años. Mira, qué interesante forma de verlo. Sí, así es. Cuando tú hablas con alguien de ti sobre alguna cosa mala, aunque sientas miedo de que esta persona no te ame más por este motivo, ahí tú te sorprendes, ya que no solamente te continúa amando como ahora, sino que te ama todavía más. Wow. Kenita, de 7 años. Fíjate. Wow. 7, qué profundo, Yo creo que justamente que mencionabas hace rato que había muchas personas que no querían, hace muchos años, no querían mandar a sus hijos al kinder. Yo siento que era por el concepto que tenían y que mucha gente todavía tiene de que los niños no saben lo que hacen o que los niños no son conscientes. Por favor. Y yo estoy muy en desacuerdo con esa frase. Totalmente. ¿Ven el mundo diferente? Sí, porque no tienen toda la malicia que muchos de nosotros ya tenemos por todas las cosas que hemos vivido o que hemos visto. Ven el mundo diferente, sí, pero son totalmente conscientes de lo que hacen. Por supuesto. En general. Amor es cuando la mamá ve al papá hediondo y de mal olor Hediondo. y dice que es más bonito que Robert Redford. Cristina, de 8 años. Vaya que lo ama mucho. Durante mi presentación de piano, yo vi a mi papá en la platea levantando su mano y sonriendo. Era la única persona haciendo esto y yo sentía miedo. Marcela, de 8 años. Amor es cuando tú le dices a un chico que él está vistiendo una camisa linda y él se la pone todos los días. Noel, de 7 años. Es que luego sí somos bien evidentes. Claro. Entonces, ay, mira ese corte de pelo, te queda bien bonito. No lo volvamos a cambiar en el resto de nuestra vida. Y así nos quedamos. Somos bien evidentes. No deberíamos decir te amo, sino cuando realmente lo sentimos. Y si lo sentimos, deberíamos decirlo muchas veces. Las personas se olvidan de decirlo. Jessica, 8 años. ¡Wow! Yo siento, eso es algo un concepto que se me hace bien interesante, que la gente a veces se le olvida recordarle al que tiene enfrente que en realidad tiene sentimientos o que lo ama, o que lo quiere, o que lo aprecia, o lo que sea. Entonces, es justamente lo que estábamos hablando en el primer episodio. Yo creo que una de las formas, aunque no hablemos todos los días con nuestros amigos, no nos cuesta nada mandarle un mensaje de, oye, buenos días, ¿cómo estás? O mandarle un TikTok o una imagen o lo que sea. Sabiendo, o sea, siendo conscientes a la otra persona de que, oye, pues seguimos aquí, te recortamos, eso me recuerda a ti, ¿no? Sí, claro. Amor es abrazarse y besarse. Amor es decir no. Pati, 8 años. ¡Wow! Yo no sé quién está educando a esta niña, pero por favor que eduquen al resto de niños del mundo. Sí. ¡Qué gran frase! Hay un terapeuta de TikTok que se especializa en parejas monógamas y no monógamas. No recuerdo cómo se llama, pero tiene un bigotito así de circulito. Y me encanta su forma de, no sé. Pero el punto es que él es un terapeuta de parejas, ¿no? Y él menciona en uno de esos videos que es como un sketch, ¿no? De una pareja, lo que sea. Y entonces uno de ellos le dice que tiene miedo de que si él le pregunta algo, que la persona le diga que no y él sentirse mal. Entonces lo que hacen es un ejercicio. Le dice, yo te voy a preguntar algo y tú me tienes que decir que no. Y le dice, no, ¿te puedo agarrar la mano? No.
te dejé de amar, no, no sé qué. O sea, el punto es a lo que se refiere con ese video, es que hay que saber que a la persona que amamos también le podemos decir que no, sin necesidad de explicación, y que no tiene por qué dejar de amarnos o no tiene por qué dejar de sentir lo que siente por nosotros. Que al final de cuentas, saber decir que no es parte de nuestra vida diaria y que tenemos que aprenderlo desde que somos pequeños. Eso es amar, es cierto. Y esta niña es wow. Sí. Cuando tú amas a alguien, sus ojos suben y bajan y pequeñitas estrellitas salen de ti. Karina de 7 años, wow. Dios debería haber dicho algunas palabras mágicas para que los clavos se cayeran de la cruz, mas él no lo hizo. Esto es amor. Max, 5 años. Son todo. Qué bonitos. Y creo que ya terminamos con esto del amor. El amor evoluciona, el amor cambia, pero el amor siempre debe existir. Yo creo, Siempre. en general, mira, qué interesante ejercicio. Yo sé que no tenemos aquí niños para preguntarle, y mucho menos niños de antes, pero yo siento que las formas de amar sí cambian, más no los sentimientos como ser humano, como ser humano El valor mantenemos. como tal, así es. En general, yo creo que la forma de amar sí cambia, y también cambia conforme cada persona, porque cada persona es un mundo y existen 8,000 millones de mundos diferentes. Entonces, encontrar con qué mundo el tuyo sea compatible es muy difícil, y además es un concepto que ha cambiado desde hace mucho tiempo. Porque antes puede ser que amor era que, no sé, justamente estas historias que platican los abuelos de cómo se conocieron, ¿no? Que es así como, a ver, abuela, lo que me estás te secuestró de tu casa, o sea, Te mató a sube tu un caballo, papá. Y tú bueno, estás diciendo, pues sí. no, pero me refiero a que Te sube un son- caballo y se fue con ella, sí, claro. son historias como bien impactantes que actualmente uno se casi como de, La secuestró, ahorita se secuestró, ¿no? Pero sí. antes era de No, antes hacer el amor. bajó conmigo, Ajá. fue por mí a las Nunca. 3 de la madrugada a mi casa, me Ajá. puso una bolsa en la cabeza, me durmió con morfina y No, amanecí no. en un campo de flores. ¡Wow, qué romántico! Y ahorita se meten a tu casa a las 3 de la mañana y bueno, ¿no? O sea, pero eso es lo que voy. Al final de cuentas, en ese momento, tal vez eso era amar. Yo sé que ahorita es una cosa horrible, no estoy diciendo que haya estado bien. A lo que voy es que tal vez en ese momento pues era pues, la forma de demostrar amor, y yo no voy a juzgar, ya lo he dicho tal vez varias veces, y si no lo digo desde ahorita, yo no voy a juzgar con ojos del presente al pasado. Entonces, Exacto. si actualmente eso sucede, claro que lo voy a ver mal. Claro. Si fue la forma en la que se conocieron mis abuelos y se siguen amando con todo el corazón, chido, ¿no? Porque es diferente. A final de cuentas, evoluciona. Nosotros somos seres humanos y nosotros evolucionamos todos los días. Somos diferentes todos los días. Justamente existe una frase que dice, el mismo hombre no se va a bañar 2 veces en el mismo río. Tú dirás, bueno, ya, porque la corriente del río, no. La frase no se refiere a eso, la frase se refiere a que la persona cambia todo el tiempo. Tiene un cambio constante, no se mantiene. Y también la corriente del río. Nunca va a ser el mismo río. El río que viste la semana pasada no es el mismo río que vas a ver el día de hoy. Nunca, porque la corriente sigue. Entonces, por eso la frase dice que el mismo hombre no se baña 2 veces en el mismo río. Porque el hombre cambia, porque el río corre. Es exactamente lo mismo con el resto de cosas. El lenguaje evoluciona, nuestra forma de vestir evoluciona, nuestra forma de ser cambia, todo cambia. Nuestro físico, todo, Quedarnos en como era hace 20 años no nos va a hacer mejores personas. Simplemente yo siento que crecer como ser humano es aceptar que el pasado es pasado, que no podemos hacer nada para cambiarlo, pero sí podemos modificar las acciones que hacemos en este momento para cambiar nuestro futuro, porque el futuro sí es modificable. El presente tal vez no tanto, el pasado definitivamente no. Pero lo que hacemos en este momento sí puede cambiar lo que seremos dentro de 20 años. Y es la mejor forma de evolucionar como personas, saber que el futuro sí puede cambiar. Que no porque nuestros papás hayan sido drogadictos, hayan sido obreros o hayan sido los empresarios más ojetes de la vida, nosotros tenemos que ser iguales que ellos. Entender que podemos romper los ciclos de violencia, que podemos ser mejores y que el pasado no representa lo que podemos nosotros crear en el futuro. Con eso nos quedamos. Y esto fue Un Café con Mamá. Acabo de sacar esa reflexión de lo más profundo del Wow, me encantó.